Sí. A ver, que se empiecen a conectar. ¿Está grabando? ¿Cuántos están conectando? Tengo 32, pero vamos, acabo de abrirlo hace un segundo. O sea que... Vale, ahí lo tenéis. Ya están 32 y no hemos abierto. 32 ya he conectado. Botellas de agua. Vale, que nos falta... Estoy. Ah, que no te veía. Estoy. Vale, pues nada, si os parece empezamos. Bueno, me voy a quitar la mascarilla para dar la bienvenida porque... Espera, paso. Sí, pasa. Paso yo, que voy a ser el primero en hablar. Esta es la primera sesión de los ciclos de antiguos alumnos y por tanto pues quería daros la bienvenida a todos y por supuesto agradecer a los tres, a Javier Amo, a Ignacio Martín y a Alberto Blanco, que se nos ha ido, por favor, que por lo menos te vean. Sí. ¿Dónde está nuestra cámara? Pues que quieran iniciar esta sesión. Siempre la coyuntura económica pues es un tema que a todos nos inquieta y más en tiempos de COVID, ¿no? Pues nada, simplemente daros la bienvenida. Ya a partir de hoy pues empezarán distintas sesiones. Para la semana que viene, este jueves tenemos otra sobre salidas profesionales, la semana que viene otra sobre el teletrabajo y lo que se nos viene encima y bueno, y así sucesivamente. Así que muy bienvenidos todos y de nuevo gracias a los ponentes. Gracias. Vale. Vamos a sentarnos, ¿no, chicos? Bueno, buenas tardes a todos. La verdad es que me comentan que hay mucha gente que está al otro lado de la pantalla, con lo cual, bien, muchas gracias y bienvenidos a todos. Un poco la secuencia, voy a comenzar yo hablando un poco de lo que es común a las crisis y dónde nos posiciona en este momento. Luego seguirá Alberto con su visión de la salida de la crisis y luego nosotros somos una especie de teloneros de Bruce Springsteen, que es aquí Nacho, que es el que va a entrar un poco más en detalle en sectores, etcétera, etcétera, cómo lo percibe un profesional del mercado que está todo el día atontado delante de la pantalla de Bloomberg y todo ese tipo de cosas. Con lo cual, bueno, pues yo voy a empezar un poco a hacer una pequeña introducción sobre lo que hemos aprendido de todas las crisis durante este periodo. Es decir, que todo el mundo, estilo Rubini, son de los que dicen viene una crisis y claro, 10 años después, pero acaba viniendo. Es decir, las predicciones habitualmente son tan fiables como cuando de pequeño nuestro padre decía ven aquí que no te voy a pegar. Es decir, todo el mundo habla de crisis, pero es muy difícil medir cuándo empiezan y cuándo acaban. Yo siempre digo que este tipo de crisis vienen a ser un poco como un partido de cricket, que cuando llevan 2 horas jugando todo el mundo pregunta ¿cuándo empieza esto? Es decir, lo que he hecho es elaborar un pequeño decálogo de temas que oímos en todas las crisis y que luego unas veces se cumplen y otras no. El primer decálogo que todos habremos oído, esta vez es distinto y esta crisis va a cambiar el mundo. Es lo primero que se oye todas las veces y la experiencia lo que nos demuestra, y yo ya soy un veterano en los mercados, de hecho yo empecé a trabajar en mercados con la primera gran crisis, la del 86, se pasó la del 86, el 91, 2001, yo ya ni me acuerdo tal. La experiencia lo que me viene a decir es que las crisis lo que hacen es acelerar las tendencias que ya están en marcha, pero no impulsan grandes cambios al final. Lo que ya está empezado se acelera mucho, pero los cambios al final son bastante menos de lo que se espera. El segundo mantra que siempre se oye, esto va a suponer la crisis definitiva del capitalismo. Bueno, pues está claro que el sistema social necesita modificarse, el capitalismo como sistema es el menos malo, pero necesita de alguna forma una serie de ajustes. Ha desaparecido el concepto de ascensor social, el dinero está concentrado en muy pocas manos y digamos esas pocas manos lo hacen de alguna forma improductivo. Si un tío que tiene 10.000 millones de euros cobra 1.000 millones más, no se va a comprar más coches, no se va a comprar más barcos, no se va a comprar nada. Es un dinero que prácticamente desaparece del sistema. Esos 1.000 millones repartidos entre un montón de gente podría mover el sistema. Pero partiendo siempre de una base de que la igualdad es siempre un punto de partida, no es el punto de llegada. Por tanto, de alguna forma el sistema necesita algún tipo de reforma
Y el otro día leí un informe que claramente demostraba que la principal variable que condiciona el sueldo de una persona a día de hoy es el sueldo que habían tenido sus padres. Es decir, es un sistema en el que, como decía al principio, el ascensor social en este momento no funciona y hay que subir andando. El tercer factor es la aparición de los populismos, que tiene una solución fácil a todos los problemas, todo muy fácil. En cada generación siempre hay alguien que piensa que el comunismo fracasó porque no lo gestionaron ellos, con lo cual todos los años tenemos un montón de revivals de ese tipo. Pero bueno, estamos acostumbrados a oír que la verdad, que lo importante no es decir la verdad, sino que te crean, que es distinto. Y eso da pábulo a la aparición de estos populismos que te vienen a decir que todo problema complejo tiene una solución simple, clara y siempre equivocada. El cuarto es que muchas veces los gobiernos se asustan y tienden a sobrereaccionar. El problema no es de gobiernos de derechas o de izquierdas, francamente es un problema de gobiernos competentes o incompetentes. Me hace gracia cuando veo que hay partidos que proponen la intervención de los bancos, o sea, que proponen que para que los políticos no puedan volver a robar en los bancos, como pasó con las cajas, la solución sería llenar la banca de políticos. No parece muy lógico. Aparece una pléyade de teorías conspiratorias, todo esto del COVID es artificial, lo chino, no sé qué, pero bueno, es obvio que cuando la complejidad aumenta, la gente tiende a volver a lo simple, y lo simple son esas soluciones fáciles y sencillas. Esta vez sí se van a hacer las reformas necesarias que luego nunca se hacen, bueno, eso lo tenemos todos en mente, pero nunca se acaban de hacer. Además, vivimos en una época que cada capricho fundamenta un derecho, lo cual qué reformas son las necesarias o no sería también muy discutible. Un punto 7, que sería la constatación final de que las instituciones internacionales cada vez sirven para menos cosas. Esa es una realidad y la realidad palpable es que el único país que tiene una geoestrategia global en el mundo en este momento es China. Es un país que tiene una geoestrategia clara que consiste en exportar influencia económica sin exportar ideología. Es decir, no trata de imponer ideología en ningún lado, sino simplemente una preeminencia económica. Aparece otro concepto que es el cortoplacismo empresarial. Los empresarios de éxito acaban por vender sus empresas y como no saben qué hacer con el dinero, se lo dan a un banco, que como no sabe qué hacer con el dinero, se lo da a un inversor institucional, que como no sabe qué hacer con el dinero, se dedica a comprar compañías. Y ese es el ciclo en el que estamos en este momento. Pero ahí nadie ha generado valor. Hay una lucha permanente entre empresario y accionista, el largo contra el corto, en el cual la creación de valor de accionista muchas veces está reñida con la necesidad de inversión y creación de valor a largo plazo. El concepto de creación del valor al accionista, que ha sido el mantra durante los últimos años, está desapareciendo y aparece un nuevo concepto que yo llamo el de las 4 Cs, que son lo que debe guiar el objetivo de una compañía. Y lo he dicho, las 4 C serían los clientes, obviamente, la comunidad en la que la compañía desarrolla la actividad, la compañía en sí, porque, bueno, tiene que ganar dinero, obviamente, y el cuarto, colegas, que para que me cuadrase una C he utilizado esto, pero viene a ser los empleados de la compañía, ¿no? Joder, pero no he encontrado otra palabra que tuviera una C para decir las 4 Cs. Entonces, los empleados son también parte de esa ecuación que es fundamental. En estas crisis siempre viene un aviso, como los tsunamis, y este aviso está siendo el crecimiento brutal de los depósitos bancarios. No os podéis imaginar la cantidad de dinero que están los españoles metiendo en depósitos bancarios. Los bancos no saben qué hacer para parar ese flujo, lo cual es lógico. ¿Por qué? Porque, hombre, si tú ves que la cosa va a estar fastidiada, que va a haber posibilidad de que te despidan y tal, pues no te compras un coche y tratas de ahorrar para cubrir posibles eventualidades. En este momento, a la espera de la gran explosión post-crisis que va a venir o crisis que ahora está sujeta por ERTES y por intervenciones artificiales, la gente está acumulando dinero. O sea, el volumen de depósitos en bancos, si lo veis en el boletín del Banco de España, es absolutamente brutal. Y luego, que siempre nos olvidamos lo que hace 6 meses era fundamental y que nos iba la vida en ello. Problemas como las elecciones americanas, el Brexit, la guerra comercial, han pasado a un segundo plano, cuando hace 6 meses parecía que cada uno de ellos era capaz de dinamitar los mercados y hacer que todas las tendencias cambiaran. Dijo Churchill una frase que me gusta: la historia me acabará dando la razón, especialmente si yo escribo la historia. Entonces, bueno, pues un poco lo que está pasando en este momento.
¿Cuál es la situación en los mercados? Como nos va a explicar Nacho ahora con mucho más detalle, yo lo que veo es que tenemos los mercados europeos en un rango muy determinado, sin saber hacia dónde ir. Esto es un poco como la yenca, para adelante, para atrás, para un lado, para otro, pero no parecen tener una clara definición. Veo a los mercados americanos súper especulativos y movidos por 4 valores y un poco la tecnología y la recompra de acciones. Si nos salimos de la tecnología y la recompra de acciones y esos 4 o 5 famosos FANG y todo esto, prácticamente en los mercados americanos, luego Nacho dirá justo lo contrario, yo quedaré mal, pero hacerle más caso a él, pero mi percepción es que son esos los factores que lo están moviendo. Los mercados están absolutamente condicionados por los bancos centrales. A la gente se le pide que consuma poniendo los intereses a cero para generar riqueza, pero el mismo sistema le dice que no va a tener ni estabilidad en el trabajo, que va a tener un futuro muy dudoso y tal. Con lo cual, por mucho que nos pongan los tipos de interés a cero, a -1, a -2 o a -3, el impacto en el consumo creo que tal y como están las cosas va a ser bastante restringido. Además, hay un aspecto psicológico que yo que llevo en los mercados desde 1974-75 aproximadamente, lo veo y que afecta mucho a la gente como Nacho, que bueno, pues son gente muy de mercado, muy profesionales, pero hay un factor muy psicológico y es que la mitad del mercado se ha perdido el último rally. Y esa mitad del mercado saben que como se pierda pues muchos de ellos van a perder el trabajo. Entonces hay mucho miedo en este momento entre los gestores, entre los profesionales, porque el mercado está impredecible y ya ha habido quien se ha perdido la mitad del rally. Y eso condiciona mucho. Como dice un famoso dicho, errar es humano, pero echarle la culpa a los demás es más humano todavía. Entonces, oyes mucho eso de yo tengo razón y el mercado está equivocado, que es lo peor que le puede pasar a un gestor. Ahora veremos, no sé tú qué percepción tienes, Nacho, pero sí hay un cambio del growth al value. El value no ha funcionado en los últimos meses, yo diría año. Si vemos a los grandes popes del value, los POVAs, AZ y tal, las rentabilidades son absolutamente deplorables. A lo mejor es el momento de ese cambio del growth al value. Y bueno, pues en mi opinión todos los cambios van a venir condicionados por un factor muy discutible. De hecho, el otro día en una conferencia que di, la persona que estaba a mi lado opinaba todo lo contrario, y es que yo creo que vamos a un mundo sin inflación. Porque los dos factores más importantes que generan inflación son la energía. La energía va camino de convertirse en una utility gratis, es decir, en la solar, viento, tal. Yo soy presidente de un banco en Abu Dhabi y los estados del petróleo opinan que el petróleo en 20-25 años no va a tener ningún valor o un valor residual y están moviéndose a otras fuentes de ingresos. Entonces, si tenemos la energía, por un lado, que va a abaratarse hasta en niveles de casi gratuidad y por otro lado tenemos la tecnología que está abaratando todos los procesos, es decir, cómo en una situación como la actual llevamos 3-4 años sin inflación y los bancos centrales están tratando de dopar al mercado para que suba la inflación y no hay inflación. ¿Por qué? Por eso, porque la energía deflacta constantemente y la tecnología abarata cualquier proceso de producción y de generación de valor. Entonces, bueno, eso nos lleva a un escenario que puede ser positivo, pero también tiene una lectura negativa. Y es que nos vamos a un escenario de combinación de mucha deuda emitida y con mucha deuda y poca productividad y deflación. Entonces, ese es el peor escenario. Es decir, toneladas de deuda y deflación. Porque si un país debe 100 y tiene un crecimiento negativo del 2%, al año siguiente debe 102, sin emitir más deuda. Es decir, la deflación en esos volúmenes es muy peligrosa. Estamos viendo un aumento brutal de los depósitos como contingencia para un futuro y esa deuda que está emitida si sirve para generar riqueza, pues bueno, daremos por válido el concepto, pero si lo que se dedica es pagar otras deudas, pues básicamente seguimos estando en el peor de los escenarios. Para acabar con esa deuda solo caben 3 posibilidades, 4 diríamos. La primera es austeridad. El mundo no está para austeridades en este momento. Aumentar los impuestos nunca ha funcionado. Es decir, al final los aumentos de los impuestos nunca han generado riqueza. Siempre todo lo contrario.
poner la máquina de hacer dinero a funcionar, que es en la que estamos, y que salga el sol por Antequera, y una cuarta, que no la descarto en un futuro, y es cancelar las deudas. Oye, si yo te debo a ti 10 y tú me debes a mí 5, pues venga, vamos a hacer que esto desaparezca y así todos nuestros ratios mejoran. Eso es un tema, lo he discutido muchas veces con Alberto, y es un escenario que tampoco descartamos como posible. Y bueno, yo ya voy a dar paso a Alberto, que me he extraído un poco, yo quería hacer una pequeña introducción. Como decía Allen Greenspan, si me han entendido será porque no me he expresado bien. O sea, y luego lo que siempre dices cuando trabajas en el mercado, cuando alguien te pregunta qué hacer con su dinero, solo decirles que si digo algo de forma gratuita es un consejo, si cobro por ello se llama asesoramiento y si funciona cualquiera de los dos un milagro. O sea que muchas gracias y le paso la palabra a Alberto. A ver, pues yo recibo la palabra. Que se ha abierto un ordenador solo por tirarse aquí el pisto de porque no intelectual, tiene porque he visto que no tiene conexión. No tiene o sea, conexión. que es un tema de imagen. Exactamente, con lo cual voy a intentar hacer que Leo tal, pero mentira porque no se conecta bien. Recogiendo el guante de Javier, yo en muchas de las cosas que ha comentado, efectivamente estoy de acuerdo. Para que esto sirva como un pequeño debate, en muchas no. Pero no es que esté en desacuerdo, es que ampliaría un poco el análisis a extremos un poco más radicales. Es decir, yo también he estado de hecho entré en los mercados gracias a Javier y con Javier, cuando montamos en España un broker de una solera internacional, como era Barclays en España, etcétera, etcétera, y también llevamos ahí pues más de 30 años. Ahora estoy un poco más fuera, porque ahora me he dedicado al mundo de comunicación, al mundo de tecnología, y estoy viendo un pelín los árboles que antes no me dejaban ver el bosque. Con un paso atrás ves las cosas de otra forma. Yo sí creo que estamos en un cambio, además en un cambio absolutamente de paradigma. Es decir, no sé si es por culpa del COVID o como decía Javier, es por una tendencia que ya existía y lo único que ha hecho ha sido ahora materializarse y hacerse más acusada. Pero hay un cambio brutal. Es decir, el cambio lo podríamos ver de muchísimas formas, pero por ejemplo, solamente viendo que el decoupling tan brutal que ha existido en valoraciones en algunas empresas, luego hablará Nacho sobre el growth, el value y tal. Es que yo ya no sé lo que es growth y lo que es value. Si hablamos de lo que es value, entendiendo como value una compañía que supuestamente tiene unas valoraciones en las que el mercado no es justo con ella y hablamos un poco de lo que sería un catch-up y recuperar parte del valor. El valor es que yo no sé cuál es el valor. ¿Cuál es el valor? Apple, por ejemplo, ¿es growth o es value? Estamos ante un mundo en el que ha roto completamente los esquemas preestablecidos. Pensar que ahora mismo una compañía como Amazon o una compañía como las famosas, es que es imposible no hablar de ellas porque distorsionan cualquier acercación a un análisis sobre los mercados. Pero pensemos, por ejemplo, que el Santander, que es percibido como nosotros, como una entidad supranacional, internacional, el mayor o uno de los mayores bancos del mundo, si atendemos a una cuestión como el market cap, que no es exactamente un medidor preciso de la importancia de una compañía, pero que es uno más, es un medidor, estamos hablando de que Apple, por ejemplo, no es que sea 10 veces más grande, ni 20 veces más grande, ni 50 veces más grande, es casi 100 veces más grande. Perdona, te interrumpo, Alberto. Apple con su liquidez podía comprar toda la banca europea. O sea, entonces, eso significa un cambio de paradigma a la hora de entender cuánto valen las cosas y entendiendo cosas como cuánto valen las cosas que están en los mercados. Que evidentemente podría haber muchísimas formas de acercarse a que si el valor está en la capitalización, está en las ventas, está en la presencia, está el número de clientes, etcétera, etcétera. Ha habido un re-rating absolutamente brutal. Y a la hora de hablar cómo se comportan los mercados y realmente dónde está el valor de las subidas, bajadas, que luego entrará Nacho un poco más dentro, es que es absurdo mirar, por ejemplo, un S&P 500 y pensar que solamente el 25% de un índice de 500 compañías lo componen 5. Y que lo que han subido esas 5 compañías, que es un 50 y tantos, o un 100%, o un 60 o un 80% de media, distorsiona completamente la capacidad de observar lo que hacen las otras 495 compañías. Si nosotros queremos mirar si realmente ha habido un cambio o no hay cambio, no dice nada el hecho de que en el Dow Jones, por ejemplo, expulse una compañía como ExxonMobil, que es la mayor petrolera del mundo. O sea, no estamos pensando realmente de que algo como el mayor productor de la energía de nuestra era, que era el petróleo, no merece estar en un índice como el Dow Jones. Yo creo que ha habido un cambio brutal y va a haber un cambio brutal. Con respecto a por qué se produce este
digamos, entorno de masificación de las inversiones en los mercados que evita que haya crash de mercados como los que ha habido. Fundamentalmente también porque otro de los mantras que durante muchísimo tiempo hemos vivido es que la impresión de dinero, el dinero en circulación, la expansión de balances de los bancos centrales iba a generar necesariamente inflación. Mentira. Otro mantra que se va fuera. ¿Por qué? No lo sé. Porque cualquier teoría económica que hubiéramos estudiado hace 15 o 20 años se hubiera parecido a lo del helicóptero tirando billetes. Tiras un helicóptero y al día siguiente tirando billetes y al día siguiente suben los precios. Bueno, pues ahora hay un helicóptero que son todos los bancos centrales expandiendo sus balances de una forma tan brutal que desde el 2008 al 2020 los bancos centrales tienen unos balances que son 5 veces más grandes que lo que había en ese momento. Es decir, teóricamente, aunque no sea máquina de imprimir dinero, hay 5 veces más dinero en circulación en el mundo, o con comillas, liquidez, llamemos liquidez a cualquier disponibilidad que tenemos de efectivo. Si la valoración de los sistemas de mercado para saber cuánto debería valer una acción, y en eso estamos hablando también de value y tal, que era el CAPMM, el Capital Asset Pricing Model, se basaba en la prima que le exigíamos al activo por encima del activo libre de riesgo, que era el bono, y el activo libre de riesgo ahora mismo es 0, también habría cambiado el modelo de valoración. Es decir, en realidad ha cambiado todo. Ha cambiado todo. Y luego viene el cambio social. Es que yo creo que tampoco somos conscientes de lo que va a implicar. Parece una consecuencia menor y hasta graciosa de, bueno, el famoso teletrabajo. Y ahora ya no necesito ir a la oficina a trabajar. Y ahora ya me han dicho que me quede en mi casa. Y ahora ya no tengo que coger el coche para ir a trabajar. Y ahora mi oficina me ha dicho que ya no va a alquilar la oficina donde estaba porque le sobra la mitad de espacio. Y entonces eso implica también que ya no voy a coger el coche. Si ya no voy a coger el coche, ya no me compro un coche. Si ya no me compro un coche, que ya no me lo compraba porque era un renting, tampoco consumo gasolina. Es decir, pensar que todo eso no tiene un efecto en el sector económico X que pensemos. Imagináis que vosotros tenéis un bar de comidas de menú que estaba en el centro de Madrid donde había X oficinas. Cuando no hay oficinas, ya no hay menús. Si ya no hay menús, ya no hay bar. Si ya no hay bar, es decir, los daños de sectores como Oreca, que está absolutamente destruido, luego tienen unos efectos colaterales que son impredecibles. Yo ahora mismo desconozco cuál va a ser el segundo impacto, no del COVID, sino económico dentro de lo que implica el impacto ahora en las familias, cuando tengamos que ver cuando desaparezcan los ERTEs. O sea, ahora lo estamos viendo en las empresas. ¿Qué va a pasar cuando las empresas dejen de pagar a la gente? ¿Qué va a pasar cuando la gente literalmente, en conjunción no solo con la crisis, sino con el aumento de la tecnología, no tenga trabajo? Pero no tenga trabajo no porque no le dan un trabajo, sino porque su trabajo no existe. Ya la revolución 2.0 con la cadena de montaje se cargó la cadena de montaje y evitó que los low skill jobs desaparecieran del mercado. Es que ahora están desapareciendo los mid skill jobs y dentro de poco ya no sabemos quién va a trabajar ni para qué. La máquina hará todo. Hay gente que dice, bueno, pero siempre hay un factor humano detrás de la máquina, ya, pero cada vez más arriba. Es que ahora ya hay máquinas que enseñan a las máquinas y el machine learning enseña a las máquinas a pensar o a hacer cosas que antes les enseñaba un hombre. Hay un cambio económico, hay un cambio de crisis, hay un cambio de paradigma y hay un cambio social. El ataque a las clases medias yo creo que es absolutamente irreversible. La desigualdad en la riqueza está mal medida, porque efectivamente si metemos en las ecuaciones en el punto medio lo que tiene Amancio Ortega, que efectivamente cada 1.000 millones de euros que mete en su cartera son 1.000 millones que se van a un saco sin fondo porque no se los puede gastar a no ser que se compre dentro de poco el edificio de la bolsa, que por cierto ya no es española, es suiza y lo podría hacer perfectamente. Es que la media no está ahí. Es del patrimonio nacional. Ah, bueno, esa no puede. Esa no puede y tal. Pero lo que quiero decir es que esa desigualdad no está. Yo no creo que haya que medirla en cuánto ganan los que más ganan, que no son muchos, y cuánto ganan los que ganan poco. Es decir, la clase media ha existido. Lo que hay ahora mismo es una compresión del poder adquisitivo de esa clase media. Y repito, va a ser mucho más brutal cuando esa clase media no pueda trabajar. El concepto, entre comillas, populista de la renta básica universal, al final se va a convertir en un concepto necesario porque o la gente tiene el mínimo ingreso de alguna forma o la palanca del consumo desaparece. Entonces la gente va a decir, o me das de comer o me das dinero para comprar comida. Pero si no me lo puedo ganar de ninguna forma, y el famoso back to basics que en algún momento se planteó de decir, hombre, vamos a volver entonces a conceptos de economía de subsistencia o a rellenar la España vaciada haciendo huertas y cultivando tomates. El problema es que luego el tomate, como hemos visto en las últimas crisis también, ya no tiene valor. En la cadena de valor de ponértelo en tu casa, al final todo el que está en medio se lleva más que el señor que está haciendo los tomates. Es decir, sí creo que hay un cambio. Creo que hay un cambio brutal que ni siquiera sé cómo todavía lo vamos a manejar. De hecho, navegamos en una incertidumbre y por eso cuando
el título de coyuntura económica y tal, digo, ya me gustaría a mí poder responderlo, no tengo ni la menor idea. Pero ni la menor idea porque no tengo la capacidad de ver cosas que no he visto nunca. O sea, lo que está pasando yo creo que no hemos visto nunca. Independientemente de que haya luego mecanismos como los que explicará Nacho de mercado, de poder detectar dónde hay ineficiencias y poder capturar algo de valor en el corto, medio o largo plazo, yo creo que lo que no somos capaces todavía es cómo va a vivir el mundo, entre comillas, entero en el tiempo que nos queda. Ya habíamos vivido crisis de sostenibilidad, la era del petróleo se acaba, acabemos con el plástico, energías de todo tipo, alternativas y tal, pero es que eso es nada comparado con la que viene. Yo creo que la que viene es mucho más, empezando incluso por el propio valor del dinero o la propia existencia del dinero. Lo que decía Javier de que al final nos sentemos en una mesa de tahúres y todos digan yo te debo 5, tú me debes 4, tú me debes 3, echamos todo el dinero aquí en medio y nos lo perdonamos todo y empezamos de cero y hacemos un reset, no es descartable, pero es que a lo mejor resulta que alguien dice, bueno, ¿y para qué queremos dinero? Si es que el dinero ahora mismo seguramente tampoco es una referencia, desaparece el dinero en circulación, todo van a ser movimientos en cuentas corrientes de grandes bancos sobre otros bancos y tal, con una concentración brutal, al final será una utility como otra cualquiera. Lo mismo nos dan puntos o bonos o cualquier cosa de ya has gastado este mes tanto y ya te tienes que esperar al siguiente. Es decir, sí va a haber un gran cambio y hay un gran cambio y lo único que puedo decir, afortunadamente, como esto se graba, quedará dicho y así no meto la pata, que no tengo ni la más remota idea cómo va a terminar. Y ya con eso deja al señor que sabe, porque nosotros no hemos dicho nada más que tonterías. O sea, Hombre, yo me acuerdo, fijaros, yo soy mucho mayor que estos dos, y me acuerdo, allá por el año 1976, yo trabajaba en el Banco Hispanoamericano y tuvimos un gran shock. Bueno, Luis Fer también, que está por ahí, le veo. Tuvimos un gran shock, y es que nos pusieron el primer PC, que se puso en la banca española, que solo tenía una utilidad, que era el Lotus 123, que era un Excel, que lo único que hacía era sumar, restar, multiplicar y dividir, pero un red. Entonces me acuerdo que dijeron dos conclusiones. Somos un banco moderno, mecanizamos los riesgos que teníamos poniendo todos y darle un sumatorio y dijimos, ¡qué sofisticación! Nos quedan 3 días de puesto de trabajo. Era el año 76 y surgieron otro tipo de cosas. Es decir, cuando vimos lo que podía ser, porque ni siquiera era un PC, era algo así, el mundo luego se busca otra serie de recursos para seguir subsistiendo, etcétera, etcétera, pero bueno, claramente tu visión siendo un pelín catastrofista, la compro, pero... No es catastrofista, es realmente abierta a la posibilidad de que, sí, de que haya un enorme cambio, pero de paradigma. Es decir, lo que dices tú, efectivamente, la gente en los bancos sigue trabajando. Pero tú y yo hemos hablado muchas veces de que si hay alguna cosa comparable a la siderurgia del siglo XX, tal, es la banca. La banca ha sido dinamitada en capacidad instalada. Bueno, pues y 110.000 empleados ha perdido la banca en España. Por eso digo, ¿qué tiempo? Cuando yo empecé a trabajar en el 1974 me decía mi abuela, ¿qué trabajo más seguro, Javier? Así, muy bien. Yo, joder, ahora trabajar en un banco es alto riesgo, era como antes un circo o algo así, pero bueno. Oye, y nos retiramos los teloneros, que la gente ha venido a ver a Bruce Springsteen, le dejo a él aquí que maneje el tema. Vale, bueno, buenas tardes. Soy Bruce Springsteen. No, nosotros la E-Street. Yo soy Clemens, bueno, no porque palmó, pero... A ver, yo tomo la palabra, gracias por lo del hombre que sabe, realmente, bueno, un gesto realmente, partiendo de la base de que la gestión no es un juego de azar, sino que realmente lo que tiene es que baremar los distintos escenarios económicos o los distintos escenarios que pueda haber a futuro y ponerle un porcentaje de probabilidades y adaptar las carteras a lo que se cree que puede ocurrir, ¿no? Yo lo que he traído es una presentación con muchos gráficos y con bueno, probablemente con la justificación de muchas de las cosas que han dicho, ¿no? Soy un poco más joven que ellos, pero bueno, también yo empecé en el año 99 a trabajar en esto. Imaginaos, yo empecé en el año 99 y lo primero que me dieron fue un fondo tecnológico a gestionar en un banco portugués, con lo cual, pues imaginaos, viví la crisis del 2000, 2001 perfectamente. Me pegué la leche como todos, luego otra vez la del 2008-2009 y ahora ha venido la del COVID, ¿no? Son como grandes crisis porque luego hay mini crisis. Hay una mini crisis a lo mejor que te dura 3 meses, que fue el último trimestre del 2018, que fue muy duro, pero fue un 30% de caída al mercado. Pero bueno, normalmente siempre hay como grandes crisis, ¿no? Y es verdad que cada crisis es, creo, distinta a la anterior. Es verdad lo que dice Javier,
porque luego de repente, aunque lo ves siempre a posteriori, te das cuenta de que ha sido la tecnología y la sanidad los dos sectores que más han beneficiado de esta crisis. Con todos mis respetos, ¿quién lo iba a saber? Vale, es una crisis sanitaria y lo lógico es que sean esos dos sectores los que se benefician, ¿no? Pero es verdad que muchas veces lo ves a posteriori. Cuando estás en el día a día, y os aseguro que el día 30, 31 de marzo fueron días muy complicados, ¿no? Porque es justo el momento, en el punto de inflexión en el que se da la vuelta a todo. Tú ni siquiera te imaginas que al día de hoy, o sea, a septiembre y unos meses posterior, se ha recuperado el mercado de la manera en la que se ha recuperado, ¿no? Yo quiero empezar la primera. A ver cómo pasa esto. Ten cuidado con las fotos que Madre tienes en el mía. ordenador, por si acaso. A ver. Vale. Las primeras diapositivas son un poco de cómo está la situación de la situación económica mundial, ¿vale? Ahí os traigo un gráfico que es la V clásica, ¿vale? La V, la L, la W, sabéis que hay una dialéctica muy grande en torno a cómo se va a producir la recuperación económica. Ahora estamos en la K. Efectivamente. Este es el de la OCDE, bueno, que por quieras que no es un organismo semigubernamental y que, bueno, de alguna manera tiene una cierta fiabilidad, ¿no? Lo último que os digo es, ahí tenéis ahí es donde estamos en estos momentos, ¿no? Se ve claramente el punto, ¿no? Estamos aquí. Es la primera vez que yo veo que hay una desconexión tan grande entre la situación económica y la situación de mercados. O sea, no tiene ningún sentido la situación económica en la que estamos ahora mismo con la situación económica que está descontando el mercado. Ahí probablemente actúa mucho lo que dice Alberto de bancos centrales apoyando, imprimir dinero, toda una serie de razones que ahora os contaré y que son justificables, ¿no? Pero la realidad es que la situación económica a día de hoy es verdad que parece que ha hecho suelo, que hay una recuperación lenta y que lo último que tenemos es una revisión al alza de la previsión desde un -6 a un -4,5%. La realidad, viendo este gráfico, es que no nos vamos a recuperar económicamente, según esto, ni siquiera en el tercer trimestre del 2021. ¿Vale? Entonces, claro, la situación de ahora es, me enfrento a un mercado que ya ha recuperado todo lo que la economía no ha hecho, cualquier atisbo de que la economía no recupere lo que el mercado ha descontado, pues evidentemente se tendrá que descontar negativamente, ¿no? Estas líneas que veis se llaman PMIs manufactureros. Estos son encuestas que se realizan a grandes multinacionales americanas en las cuales se ve bien. Que está conectada. Perdón. A ver si soy capaz de... Pensé que estábamos compartiendo. Esto demuestra claramente que hay una revolución digital que no ha llegado a Nacho todavía. Llegará. Ahora se ve. ¿Se ve? En teoría se debería ver. La he compartido ya. ¿Se ve o no? ¿Ahora sí? ¿Se ve? Sí, vale. Bueno, pues los PMIs manufactureros no son más que encuestas que se realizan a las principales compañías multinacionales sobre la situación de cómo ven pues, sus nuevos pedidos, su situación de las ventas, digamos las previsiones que se puedan tener tanto de ingresos como de gastos, etcétera, ¿no? Si observáis, y solo quiero que os quedéis con la noción del gráfico, esta recuperación sí que ha sido en V, es decir, son indicadores adelantados que van mejor que el que hemos visto antes de la OCDE y que lo que nos dicen es que desde un punto de vista pues, de multinacional, la recuperación parece que va a ser en V. De hecho, hay una línea que veis, la línea negra, que es la línea del 50, que indica la diferencia entre expansión y contracción económica, ¿no? Y por lo que veis, salvo Japón, que llegará prácticamente en breve, todos los países o regiones, áreas geográficas han superado esa línea, con lo cual la previsión es que para los próximos 6 meses las compañías prevén que la recuperación económica sea prácticamente total y absoluta. ¿Vale? Eso es muy importante porque esto sí que es un reflejo mucho más fiable
de la situación de cómo está el mercado y no la situación económica. Lo cual nos indica, los que vengáis a las clases del máster o los que hayáis venido ya lo habréis escuchado, que siempre hay una cosa que se llama el ciclo económico y otra cosa que se llama el ciclo de mercados, ¿no? Y que el ciclo de mercados siempre va con una cierta anterioridad, unos hablan de 3 meses, otros hablan de 6 meses, lo que sea, ¿no? Pero bueno, la realidad es que desde un punto de vista de indicador adelantado, la situación de recuperación es total, ¿no? Los que dicen que no la ven, yo le he dado aquí y en teoría es ahí, ¿no? Esto es cámara, esto es micro y este de aquí. Abajo. Ya le he Este está dado, marcado. pero No, está... está desmarcado, tengo que encenderlo. A ver ahora. Inicia. Vale. El siguiente gráfico que traigo es, se llama indicador de sorpresas económicas. Lo elabora Citi, un banco de inversión americano, y básicamente quedaos con la idea de que cuando esto sube es que los datos económicos que se publican son mejores de lo esperado o han sido mejores de lo esperado. Es decir, no es un indicador adelantado, es un indicador retrasado, ¿vale? O sea, te indica que había una previsión de dato económico y que el que se ha publicado ha sido mejor o peor. Ahí yo lo que veo son línea verde Estados Unidos, la global la negra del medio y Europa por debajo. Esto perfectamente justificaría porque la bolsa americana ha subido mucho más que la europea. Vale, yo ahí he metido la frase de que a pesar de las críticas es verdad y no lo digo y no es una reflexión política en absoluto, pero el hecho de que la economía americana no haya llegado a un confinamiento masivo les ha resultado mucho más rentable que a los europeos. Y eso se ha notado en los múltiplos de las bolsas y se ha notado en una recuperación mucho mayor de la bolsa americana que de la bolsa europea, ¿vale? A futuro, pues ahí veis que hubo una subida muy grande y ahora pues parece que estamos un poco en la reflexión, ¿no? Una consolidación de esos niveles, lo cual justifica también perfectamente la pequeña corrección que hemos tenido en las bolsas, empezando por la americana. Luego ya hablaremos de si hay especulación en la bolsa americana, de si el factor growth, de si el value, pero la realidad es que para mí, viendo este gráfico, se justifica perfectamente que Estados Unidos o que la bolsa americana lo haya hecho mejor que la europea, ¿vale? Temas que vemos que pueden ir a favor o que pueden ir en contra y temas que son neutrales que os hablaré de una manera mucho más, digamos, aséptica, ¿vale? Vacuna COVID, no vacuna COVID, es fundamental para el mercado. No me preguntéis porque mi opinión es que aunque salga una vacuna, hasta que se vacune toda la población, hasta que se inmunice todo el mundo, pasará probablemente mucho más tiempo y las infecciones seguirán creciendo. Pero la realidad al día de hoy es que el mercado está totalmente obsesionado por si hay vacuna o no hay vacuna. Y además, Trump está totalmente obsesionado por sacar una vacuna antes de las elecciones, porque el hecho de que salga una vacuna antes del día 3 de noviembre es muy importante para su posible reelección, ¿no? El efecto FOMO, que es un tema que lo hemos sacado además muy de la adolescencia tecnológica, ¿no? Que hay ahora, ¿no? Es el efecto, son las siglas de Fear of Missing Out, es decir, el miedo a perderse algo, es el sesgo ese cognitivo del que hablaba Javier, de que parece que hay gente que se está perdiendo algo y en los gestores más todavía, porque los gestores estamos pues muy mosqueados con la situación que existe, no hemos incrementado el nivel de riesgo de nuestras carteras y aprovechamos cualquier caída para incrementar el riesgo porque pensamos, hay un sesgo muy claro que es, nos da mucho más miedo perdernos la subida a participar en las caídas, porque si en las caídas estamos todos, al final todos sufrimos, pero si todos se recuperan y yo me quedo atrás, yo pierdo mi puesto de trabajo, ¿no? Con lo cual, al final, el efecto FOMO es un tema, yo creo que muy interesante de mercado, que le da un soporte muy claro, ¿no? Política fiscal y monetaria, y en la parte negativa, pues no haya vacuna COVID, que es lo más probable que no ocurra a corto plazo, burbuja tecnológica y valoraciones elevadas. En la parte más neutral os voy a hablar elecciones Estados Unidos, Brexit y guerra comercial, según lo ve el mercado en estos momentos. Bien, con respecto al tema de la vacuna COVID, aquí las próximas semanas van a ser muy, muy, muy intensas. Eso es un cuadro de todas las compañías que hay ahora mismo desarrollando vacunas, muy extenso y en las fases en las que están. Yo lo que os digo es,
con vacuna, más apertura de economía y mayor recuperación económica, con lo cual las revisiones al alza serán constantes y la bolsa estará soportada o los activos de riesgo estarán soportados. Sin vacuna, más restricciones, vuelta atrás en la economía, por la posibilidad de que gran parte del recorrido que han tenido los activos de riesgo pues se pueda perder. Aquí sí que os digo que, por un lado, Trump dice que la vacuna va a estar disponible para finales de octubre y luego leo en el Washington Post hace, creo que 2 o 3 días, que la FDA, que es el organismo regulador del medicamento en Estados Unidos, está barajando poner restricciones mucho más, directrices más estrictas en la aprobación de la vacuna, con lo cual, si sale esa noticia, automáticamente el mercado, lógicamente, lo recogería negativamente, pensando que, lógicamente, la vacuna no va a estar disponible a corto plazo, cuando, como dice Donald Trump, que sería finales de octubre, ¿no? Bueno, eso es un caso clarísimo de situación de emergencia, porque la FDA, para aprobar un medicamento, se tira años. Años, sí, efectivamente. Lo bueno que tenemos... Sí, pero no puede pasar de años a semanas. Por eso digo Claro, que claramente, por eso digo que es una cosa absolutamente anómala. Claro. Lo bueno que tenemos es que, igual que a lo mejor para un medicamento, para una enfermedad normal, pues a lo mejor hay 1, 2, 3 compañías desarrollándolo, aquí están todos los esfuerzos puestos en lo mismo, lo cual, lógicamente, incrementa las probabilidades de que suene la flauta y que a una de ellas le salga bien, ¿no? Porque todas las compañías farmacéuticas tienen una línea abierta y exclusiva dedicada al COVID, ¿no? Pero bueno, es verdad que la FDA pues también tiene un poco aquí mucho que decir, ¿no? La realidad, y este es un gráfico que lo he sacado de la Organización Mundial de la Salud, donde ves cómo ha habido la segunda ola, no os voy a contar nada que no sepáis, una segunda ola de casos, pero la letalidad es mucho más baja. Es decir, lo bueno, lo que está apalancado al mercado ahora es, vale, muy bien, hay más casos y todos los días vemos las noticias en los que están aumentando la posibilidad de casos, pero la realidad es que la letalidad asociada a esos nuevos casos es mucho más baja. Eso al mercado es una tranquilidad muy grande. Lo que al mercado le puede preocupar es que, a consecuencia del crecimiento de los casos del COVID, se vuelva otra vez a otra situación de confinamiento que provoque una vuelta atrás en la economía. ¿Vale? Bien. Esto, el FOMO sapiens es como la evolución del efecto FOMO, ¿no? Del sesgo cognitivo que os he comentado. Esto es que nos ocurre a todos. Bueno, ocurre a todos y a los gestores yo creo que más todavía, ¿no? Es la inercia de mercado. Sabéis que hay una predisposición al optimismo siempre y si no hay una predisposición al optimismo, siempre tratas de buscar como la confirmación de ello. Es decir, muchas veces cuando tú piensas que el mercado va a subir, yo me dedico solamente a reunirme con aquellos estrategas que de verdad reafirmen mi visión sobre la economía o sobre el optimismo que yo tengo, ¿no? Y aquí es verdad que, y nos ocurre a todos, que es mucho peor el sentimiento de perderse a las subidas que el de participar en las caídas. Esto es muy importante en la situación del mercado ahora, porque ese gráfico lo que refleja básicamente es el posicionamiento neto o lo que es la sensibilidad, la beta que tienen ahora mismo los grandes inversores institucionales medidos a través del índice de hedge funds, sensibilidad a renta variable, a bolsa. Está en su nivel más bajo de los últimos años. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras el rally de las bolsas siga subiendo, los hedge funds se lo están perdiendo. Y si ellos se lo están perdiendo, lo que nos indica es que cualquier corrección que haya la van a aprovechar para recuperar beta y para aumentar posiciones de riesgo. Esto es para mí el verdadero efecto FOMO, porque ellos son los que de verdad yo creo que pueden de verdad mover o soportar el mercado. Y la conclusión de esto es que nadie dice que no vaya a haber correcciones en bolsa, que las habrá porque son normales que ocurran, pero que probablemente no sean tan profundas como a lo mejor la gente pueda llegar a pensar, ¿no? Este es el gráfico típico de la volatilidad, no sé si lo conocéis, pero básicamente la volatilidad se mueve de manera inversa al mercado. Esta es la volatilidad del VIX frente al Standard & Poor's. Como veis, hizo un pico ahí en marzo brutal en la zona de 80-90, que yo creo que nos tenemos que remontar al año 2008-2009 para verlo, ¿no? Como veis, la recuperación, pues poco a poco es paulatina. Se ha recuperado una parte, todavía le queda una parte por recuperar, es decir, podría seguir subiendo el Standard & Poor's en base a esto. Y luego veis que entre medias de esas grandes crisis, he puesto solamente el 2008 y el 2020, se producen mini crisis donde la volatilidad se va a 40-50. ¿Esos son normales? Sí. ¿Ahí el mercado puede corregir? Sí, pero no tanto a lo mejor como lo que puede haber corregido en una situación como la que hemos vivido. Este es el gráfico de los bancos centrales, de cómo han evolucionado. Antes Alberto lo ha dicho, han aumentado en 5 veces, es verdad. En Estados Unidos todavía se espera un nuevo plan fiscal. Se acaba de aprobar un fondo de recuperación europea en Europa. Menos mal que se aprobó el fondo de recuperación europea, ¿vale? Lo digo así de claro,
porque si no se hubiera aprobado, la bolsa europea estaría todavía mucho más abajo de donde está, o por lo menos en el decalaje que tiene contra la americana. El Banco Central Europeo ha creado un mecanismo que lo llaman el plan no sé qué pandémico de nuevos bonos, que siguen comprando nuevos bonos. Tenemos un soporte artificial muy claro, que es el apoyo de medidas fiscales y monetarias. Ahí mi opinión es que la política monetaria está totalmente agotada. Ese gráfico refleja el porcentaje de bonos emitidos a nivel mundial que están con TIR negativa, más de un 30% del mercado. Esto es un estrés para un gestor de renta fija porque, oye, el que gestiona un fondo de renta fija tiene que estar muy acostumbrado, que es una cosa a la que no hemos estado acostumbrados hasta el año 2014-2015, a gestionar y a comprar bonos con tires negativas, ¿vale? Que es una cosa bastante novedosa, ¿no? Y además no encaja, desde mi punto de vista, con una sociedad que es temerosa, que está muy envejecida, que está muy endeudada y lo que ha dicho Javier, ¿no? Aumentando el dinero de los depósitos. ¿Los depósitos para qué? Si los depósitos se está perdiendo dinero, ¿no? Esto todo lleva a lo que se llama, o lo que llaman ahora mismo, el efecto de la gran trampa de la liquidez. Es decir, que ese dinero no circula y ese dinero pues, hace que las políticas monetarias a corto plazo pues, dejen de tener una efectividad. ¿Qué se les ha ocurrido a los bancos centrales, a los gobiernos para resolver este problema? Porque esto es un problema. Pues pasar a la acción en la parte fiscal. Es decir, si la monetaria ya está agotada, pues vámonos a la fiscal. Cuanto más reducción de impuestos hagamos, pues lógicamente más rentabilidad disponible tendrá la gente, más consumo y más reactivación de la economía, ¿no? Pues este gráfico es la misma V que os he enseñado antes de la OCDE, pero en versión Morgan Stanley, ¿vale? Estimaciones, la línea azul es sin plan fiscal y la línea amarilla es con plan fiscal. ¿Qué quiere decir? Que si el acuerdo fiscal se aprueba a corto plazo, pues la revisión habrá un empujón porque, bueno, pues la previsión es a una revisión al alza de las estimaciones de crecimiento, ¿no? Y por tanto esa V se probablemente acentuará más. Para vuestra información, las propuestas van de 1 a 3 trillones de dólares en cuanto a plan fiscal. Si es 1 se quedará corto, si es 2 estará bien, si es 3 será la leche, ¿no? Y todo el mercado tirará a lo fuerte, ¿no? Y yo lo digo ahí, pero se agradecería que fuera antes de las elecciones y sobre todo probablemente lo agradecerá Donald Trump porque esto también ayudará a que las encuestas le sean más favorables en los últimos días, ¿no? Sí, pero el Senado americano, el Congreso americano lo está vetando precisamente Ah, por claro. eso. Precisamente por eso, efectivamente. De todas formas, en Estados Unidos es bastante frecuente que las políticas fiscales se apliquen sobre la oferta, mientras que en el entorno europeo las políticas fiscales siempre se aplican en la demanda. Efectivamente. Con lo cual, aquí ya, y entendiendo de determinados entornos políticos, entiendo que es bastante complicado. Sí, sí. Sí. Bueno. De hecho aquí haríamos la V invertida. Pues exactamente. Vale, más Vs. La línea naranja es el Standard & Poor's 500. El MSCI World, Bolsa Mundial, ¿vale? Ahí se ha recuperado totalmente, ¿vale? Bueno, pues la línea azul, con la línea sombreada azul, indica cómo se ha recuperado en otras crisis históricas y cuál es la banda alta y la banda máxima, la banda alta y la banda baja. ¿Qué quiere decir? Que estamos en el top percentil de recuperación de la bolsa de cualquiera de las crisis que hayamos podido ver desde el año 1970. Es decir, ninguna vez como ahora había sido como la anterior. Ahora nos hemos recuperado mucho más rápido y en mucho menos tiempo. Esto, por un lado, es bueno porque hace parecer que no ha ocurrido nada, pero es malo porque cualquier problema que te haga echar atrás, pues lógicamente debería de descontarse en principio negativamente, ¿vale? MSCI World Growth contra MSCI World Value, ¿vale? Vamos al tema del growth contra el value. No solamente había una recuperación en V muy rápida, sino que, como veis, la parte growth incluso ha superado, ¿no? O sea, hay que decir que está muy por encima de ese nivel y la parte value pues se ha quedado muy atrás, ¿no? O sea, la dispersión de comportamientos yo en toda mi carrera profesional no la había visto tan grande. Estoy de acuerdo. ¿Hay una diferencia entre lo que es growth y lo que es value? Pues mira, yo creo que el value tiene mucho valor, pero el mercado ahora mismo no lo reconoce. No lo reconoce, simplemente pasa de ello. Es decir, no tiene sentido. Y os cuento un ejemplo que es muy reciente de mercados, ¿no? Hay una compañía que se llama Carrefour, hay una compañía que se llama Walmart, ¿no? Walmart está prácticamente en máximos históricos, Carrefour está en mínimos históricos. El otro día Walmart dice que entra en la puja por una compañía que se llama TikTok
y ese día sube un 5%. Sin embargo, Carrefour dice que va a sacar su canal online, nadie le hace ni caso y la cotización no recupera, ¿no? Esas distorsiones, esas dispersiones que hay son muy difíciles de gestionar, porque claro, desde el punto de vista del gestor dices, ¿qué coño hago? ¿Me quedo en el Carrefour que tiene un PER de 12 veces y que está maravillosamente gestionada, pero esto no sube, o me voy a la otra que es donde es verdad que reconoces que hay un punto de especulación, ¿no? Lo cierto es que esta dispersión, como veis, y este es un gráfico del año 2019-2020, solamente de 2 años, viene de más atrás, ¿vale? He leído de todo, ¿vale? He leído de gente que habla de una rotación de estilos, es decir, hay gente que está vendiendo la parte growth para comprar la value. He leído que esto va a durar una década más y que el gap todavía se va a hacer más grande. Yo, y es mi opinión, pienso que para que el value recupere algo de lo que ha perdido o en relativo frente a la parte de crecimiento, es necesario que salgamos del entorno en el que estamos ahora mismo. Es decir, un entorno de bajo crecimiento, de baja inflación, de tipos de interés bajos, va a seguir beneficiando a compañías tecnológicas, a compañías de crecimiento. El value no va a recuperar el interés hasta que no haya empinamiento de curvas, hasta que haya inflación, hasta que haya algo que indique que de verdad se está produciendo una recuperación económica, ¿vale? La diferencia entre una V y una L, y es el Standard & Poor's 500, que es la V, frente al Stoxx Europe 600, que es la L, ¿no? Entonces, bueno, depende de en qué mercado estás, pues aquí también es verdad que todos los mercados no se han recuperado de la misma manera. Aquí también es muy importante, porque desde el punto de vista de la gestión no es lo mismo haber estado en Europa en la parte value que haber estado en Estados Unidos en la parte growth. Las diferencias este año, ahora las voy a enseñar, son brutales, ¿vale? Gráfico de las sorpresas positivas del Standard & Poor's 500. En la última barra es el segundo trimestre del 2020. Como veis, un 84% de las compañías del Standard & Poor's han sorprendido positivamente en la publicación de sus resultados. ¿Esto qué quiere decir? Que no ha sido tan grave como en un principio se había descontado y que el no confinar la economía del todo ha resultado favorable porque las economías americanas pues han tenido una recuperación mayor, ¿vale? Este gráfico a mí me gusta mucho porque es la línea naranja es el Nasdaq, la verde es el Standard & Poor's 500 y luego hay una cosa que es muy manejado últimamente que es el Standard & Poor's Equal Weight, equiponderado, quitando ese efecto que decía Alberto de ese 25% que son 5 compañías que son las Facebook, las Apple, las no sé qué, ¿no? Como veis, el Equal Weight está mucho más equiparado a lo que sería un Dow Jones, es decir, la parte más industrial, y lo que ha tirado del Standard & Poor's 500 ha sido el Nasdaq, es real, que cuanto más suben las cotizaciones, pues el efecto de la capitalización bursátil cada vez tienen un más peso en el índice y tira para arriba. Esto hace tremendamente difícil batir al Standard & Poor's 500, por no decir prácticamente imposible si no tienes muy sobreponderadas las 5 o 6 grandes compañías tecnológicas. Con lo cual, desde el punto de vista de la gestión, os encontraréis que muchos fondos de renta variable americana no han sido capaces de batir al índice y que incluso pueden estar muy lejos del objetivo al que deberían de llegar, ¿vale? Esto es la evolución de los fondos en Europa, ¿vale? A un mes, en el año 2020, a un año y a 3 años, ¿vale? En función de los estilos, value, blend, growth o si están en pequeñas compañías, medias o large cap. Bueno, pues a mí lo que más me llama la atención de esto es más 88% en 3 años large growth frente a menos 22% small value, ¿vale? Las growth serían Big Five. Las grandes compañías con sesgo a crecimiento, ¿vale? Esto es verdad. Y no es una cosa, antes os he puesto el gráfico de 2 años, pero viene de 3 años y viene de más. La cuestión es cuándo se va a producir, si se produce esa rotación y qué factores deberían de afectar ahí, ¿vale? En general, ya por hablar un poco de la situación ya más a nivel de activos, todos los activos ahora mismo están caros, la renta fija está muy cara, la renta variable está muy cara. Esto es un gráfico que he sacado de DataStream, pero bueno, el crédito está caro. Es muy difícil gestionar en el entorno en el que nos movemos cuando las valoraciones son evidentemente elevadas, ¿vale? Este es un gráfico de dispersión intrasectorial. Pues es verdad que a lo mejor te encuentras un sector tecnología, un sector sanidad en un más 30% en el año y te encuentras a bancos en un menos 40, menos 50%. Bueno, pues es el momento de cambiar de unos a otros. Pues bueno, lo cierto es que la dispersión sectorial ahora mismo, como veis, es equiparable a la crisis que hubo en el año 2000, ¿vale? Y aquí tenemos la bolsa mundial
comparado con un indicador que es muy seguido, ya os lo digo también, que además es público, lo publica la CNN y es público en Internet, se llama el Fear and Greed Index de la CNN, donde veis cómo, bueno, pues ahora mismo el optimismo es extremo, con lo cual hay que tener mucho ojo con eso, porque eso lógicamente hace que el mercado sea más vulnerable a correcciones, ya que de alguna manera pues, se pueda producir un efecto especulación, ¿no? Esa línea azul es las opciones abiertas en calls de pequeños traders de mercado. Fijaos el nombre del gráfico que dice Retail Traders are going all in, o sea que hay una especulación brutal. De hecho, el otro día leía que en una plataforma que se llama Robinhood, que no sé si alguno conocéis, hay una lista de espera de 6 meses, ¿no? Para abrir una cuenta para operar en bolsa. Y todo el mundo compra Tesla, todo el mundo compra Amazon, todo el mundo. Entonces, esto también, lógicamente, desde el punto de vista de la gestión, es un riesgo, ¿no? Porque no, es como cuando al final metes el factor especulativo dentro de un mercado que se supone que debería de ser normal, ¿no? Y que en algunos momentos te puede dar lugar a euforia. Ese es un gráfico de valoración de lo que es el PER del growth, del americano growth contra el value, como veis, pues en máximos históricos, a ver quién llega ahora y se pone a comprar el growth contra el value, ¿no? Y eso también pues da una cierta, nosotros lo llamamos vieja y conocida sensación de burbuja tecnológica, ¿no? Gráfico de Tesla comparado contra Hyundai, Volkswagen y Renault, y yo veo a la izquierda como Tesla ha subido de manera espectacular, y sin embargo veo que una compañía como Renault es capaz de vender tantos vehículos eléctricos o más que Tesla, igual que Volkswagen y que Hyundai, ¿no? O sea, al final el rollo de pues Tesla es la única compañía que fabrica coches eléctricos, pues no es real, y el hecho de que Tesla cotice a una valoración en la que está, pues lógicamente, bueno, antes decías tú que la suma de lo que el cash que tiene Apple en el balance serviría para comprar todos los bancos europeos. Pues el valor bursátil que tiene Tesla a día de hoy es superior a la suma del resto del sector de compañías, incluyendo a Volkswagen, que es una compañía que factura 200.000 millones de euros al año, ¿no? O Toyota también, efectivamente. Entonces, bueno, pues yo siempre me pregunto y os pregunto, ¿alguien es capaz de explicarme esto desde un punto de vista fundamental? Es muy difícil de explicar, hay un factor especulativo detrás, ¿no? La realidad es que lo comparo contra lo que es la cotización de Tesla, contra los cambios que ha habido en las nuevas cuentas de esta famosa plataforma de Robinhood, y veo que ahí debe haber una especulación brutal, ¿no? Para nosotros lo tenemos evidentemente que tomar desde un punto de vista contrario, pero claro, para eso hay que saber sufrir. Has dicho con opciones, no con opciones, sí. O sea, apalancamiento para comprar acciones, pensando que la acción puede subir más, ¿no? Con lo cual el sentimiento es muy, muy importante, ¿vale? Otro ejemplo, no sé si conocéis lo que es Pelotón. Pelotón es una compañía que hace básicamente máquinas para correr y para hacer ejercicio en casa, ¿vale? Y la otra es Delta Airlines. Pero evidentemente es la cara y la cruz de la moneda, ¿no? De la crisis del COVID, ¿no? Entonces, es verdad, esto a ver quién lo podía anticipar. Es verdad que es muy difícil de coordinar y sobre todo de asumir, ¿no? Hay una cosa que nosotros los gestores siempre pensamos, que es que llega la reversión a la media en algún momento, si la situación se normaliza, pues deberías de ponerte corto en una y largo en la otra, ¿no? Lo que no sabes es en qué momento esto puede llegar a ocurrir, ¿no? Y eso es lo complicado de este trabajo. Aquí lo que siempre debe prevalecer es la racionalidad sobre el factor más de tipo emocional, ¿no? Entonces, ya por ir acabando, ¿cuál es el escenario más probable en renta fija? Vale, por un lado tenemos reciente reunión de Jackson Hole, donde el presidente de la Reserva Federal ha dicho que elimina o flexibiliza el objetivo de inflación famoso del 2% y dice que pone foco en el crecimiento. Yo digo, bien, eso es una buena señal de que se produzca esa rotación hacia value, de que empiece a recuperar la economía y de que deje de haber esa dispersión tan grande que hay entre growth y value y entre sectores y entre países, ¿vale? O sea, la primera semilla, que es la Fed, parece que es buena, ¿vale? Lo que sí que digo es que la Fed está muy empeñada en generar inflación. Ahí parece que ha habido un pequeño repunte en las expectativas de inflación a 5 años y se supone que el tipo de interés a 10 años, el T-Note, debería de recuperar, porque también es verdad que los tipos deberían empezar. Si hay ese empinamiento de curva y empieza a descontarse esa recuperación económica,
Ojo con la renta fija, sobre todo con aquella que tiene duración más elevada, porque puede sufrir bastante, ¿vale? Porque estamos en un entorno en el que los tipos están en niveles muy bajos y los precios así lo reflejan, ¿vale? El escenario más probable en la renta variable lo he dibujado así un poco, ¿no? Pero sobre el Standard & Poor's, pero es verdad que después de una breve reflexión que podemos tener, lo más normal es que haya tarde o temprano una vacuna COVID y que eso pues acelere las expectativas de crecimiento y que de alguna manera se produzca esa famosa rotación a sectores más de tipo cíclico o value, ¿vale? Esta es la desviación estándar de las opiniones de los estrategas de Wall Street en cuanto a la previsión del Standard & Poor's 500. Yo nunca había visto que estaban tan divididos. De repente te sale un día Goldman Sachs diciendo que la bolsa va a subir un 30%, al día siguiente te llega otro banco de inversión diciendo que va a caer un 20%, ¿no? O sea, que decir que al final también es verdad que es un momento en el cual está muy dividido el mercado. El último informe de Goldman Sachs, que no sé si ha sido muy, lo pongo porque ha sido público y ha salido mucho en la prensa y además porque ha llamado mucho la atención el informe, porque lo han llamado consolidación de bolsas fat and flat, o sea, como bolsas pesadas y planas a corto plazo, lo cual pues tiene sentido con esta fase un poco previa a las elecciones en Estados Unidos, donde puede haber una cierta indefinición, ¿no? Y donde, bueno, gran parte del recorrido ya lo hemos visto y ahora lo que toca pues es consolidar y pensar que a corto plazo pues puede haber una consolidación de niveles, ¿vale? La valoración en términos de PER de las bolsas, y esto ya es el MSCI USA contra el Europe, pues es verdad que son lo suficientemente elevadas como para evitar o impedir que haya subidas adicionales en el corto plazo, con lo cual, pues mira, desde un punto de vista técnico ya estamos en una fase un poco de techo y encima, desde un punto de vista fundamental, le podemos justificar a todo el mundo que no podemos comprar a estos niveles porque estaríamos comprando muy caro, con lo cual, pues mira, coinciden ambos aspectos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los tres aspectos que yo veo? Y ya vamos a un poco a la parte quizá un poco más importante, ¿no? A muy corto plazo. El primer tema es tema de elecciones en Estados Unidos. La realidad, y esto lo he sacado de YouGov, que sabéis que es la de las encuestas, ¿no? Página web. Es verdad que el 70% de los votantes americanos no deciden hasta los días de antes, ¿vale? Con lo cual, a día de hoy es imposible saber qué es lo que va a ocurrir, si va a ganar uno o va a ganar lo otro. La incertidumbre va a llegar hasta el último momento. Cualquier especulación al respecto de uno o de otro, pues evidentemente es pura especulación. Ayer leíamos la noticia de que las empresas de Donald Trump han pagado menos impuestos, que es una noticia que lo único que hace, lógicamente, es tratar, está muy sacada a colación, ¿no? Porque lo que pretende es mover un poco la votación hacia un lado del otro. Hay mucha gente que piensa que puede ganar Biden porque el movimiento del Black Lives Matter es favorable a Biden. Hay muchísima especulación en torno a esto. Pero bueno, Bush y Gore, no es que se supiera poco antes, es que se supo poco después quién ganó. Sí. Y Clinton y Trump por el estilo. Por el estilo. O sea, que ya hay que acostumbrarse a que a lo mejor no lo sabemos hasta el día siguiente. O si se judicializa en 6 meses o 7. Lo que sí que es verdad y que es lo que es interesante es que la estadística nos dice, y esos son años electorales, evolución de la bolsa, ¿no? Al final da igual quién gane. Da igual que gane uno o que gane el otro, porque al final en el T+1, o sea, el año después, el retorno medio en años presidenciales es un 10,3%, ¿no? Entonces, ¿cuál es la opinión? Pues que estadísticamente no debería afectar muy negativamente. Es verdad que podemos tener un pequeño periodo de incertidumbre hasta que se produzca esto y que donde más se puede notar es en la parte más de tipo sectorial. Es verdad que la política de Trump no es igual que la de Biden y, por tanto, uno afectará a unos sectores más que a otros. Muchos hablan del tema de la sanidad, del Medicare, de todo eso. Es decir, ya será una cuestión más de qué sectores lo pueden hacer mejor o de qué sectores lo pueden hacer peor, ¿no? O qué sectores pueden sufrir o pueden beneficiarse de que salga uno o que salga el otro. En general, los sectores regulados no suelen salir bien parados de las elecciones, ¿vale? Entonces, por terminar con tema elecciones, economía frente a política, es verdad, y también hay una estadística que circula por ahí, que dicen que nunca ha sido reelegido un presidente americano en un momento de recesión económica, ¿vale? Y esa estadística, que además ese gráfico lo que muestra es el impacto mediático que tiene la palabra recesión en artículos en prensa en Estados Unidos. Es decir, la prensa se está cebando ahora mismo con la palabra recesión.
Y eso no es bueno para que Donald Trump gane las elecciones, porque la gente percibe que la economía no va bien y piensa que votando a otro, pues la economía puede ir a mejor. Conclusión, si gana Biden, negativo a corto plazo, pero positivo a medio, es decir, a corto plazo provocará una cierta revolución sectorial, un sector se notará y tal, pero en el fondo la política no creo que sea tan drástica como para provocar un cambio de tendencia en el mercado, ¿no? En el caso de Trump, pues probablemente será positivo, pero mi opinión es que seguirá manteniéndose ese desorden. Y el desorden es la diferencia entre el growth y el value, otra vez guerra comercial contra China porque los chinos me caen mal y porque no sé qué. Entonces, ese desorden de mercados, que además es una cosa que está vaticinando mucha gente, ahora os enseñaré porque han salido artículos hablando sobre este tema, es una cosa que puede seguir manteniéndose, ¿no? Lo cierto, con respecto al tema guerra comercial, y esto es el porcentaje de los ingresos que las compañías americanas vienen o que vienen de China, pues veis cómo pues en algunos casos son 7, 8%, 5%, no es que sean exagerados, pero es verdad que la política esta de Trump de America First frente a la economía pues no tiene sentido. O sea, a Donald Trump no le interesa llevarse mal con China. China es una demanda muy fuerte de sus productos y se tienen que seguir vendiendo terminales de Apple en China. Es decir, es verdad que hay una dialéctica y habrá una balanza y ahí se manejarán uno contra el otro, pero es verdad que la guerra comercial puede ser un riesgo simétrico, tanto al alza como a la baja, ¿vale? O sea, que decir, puede ir en ambas direcciones, ¿no? Y ya por último, con respecto al Brexit, esto es un extracto de un informe que saqué de Morgan Stanley. Básicamente quedaos con la idea de que ahora mismo hay un 40% de probabilidades de hard Brexit. El hard Brexit, que estaba ya olvidado, pues ahora resulta que la probabilidad es algo más elevada porque se han puesto un poco ahí a negociar en el último momento. Al final probablemente hay un acuerdo mixto. Finales de noviembre es el calendario que se maneja. Evidentemente estará sujeto a que haya concesiones por ambas partes, pero también puede ser un evento que puede ser positivo o negativo. Por eso os los pongo un poco como eventos, un poco que pueden ser asimétricamente positivos hacia un lado o hacia el otro, ¿vale? Y ya por último, pues extractos de noticias que he visto últimamente, pues de cosas, bueno, ya ha hablado Javier del tema de, ¿no? Ahí estamos con Francisco Paramés hablando de la burbuja de la bolsa similar al año 2000, predicción de Ray Dalio diciendo que el mundo va a cambiar de manera impactante en los próximos 5 años. El informe de Deutsche Bank ha tenido mucho impacto en el mercado. Habla del nuevo desorden mundial que va a producirse en los próximos años. Bueno, en fin, que la situación nunca es 100% clara, pero es verdad que aunque económicamente os he enseñado gráficos que demuestran que va a haber una recuperación económica, es verdad que se puede mantener ese desorden que hay un poco a corto plazo, ¿no? La regla técnica básica de un mixto del 60-40, esa famosa de que, bueno, pues hay que mantener un 60% en bolsa y un 40% en renta fija, pues fijaos bien cómo en la renta fija se esperan incluso retornos que puedan ser negativos a largo plazo, y esto es de Goldman Sachs. Al final lo que te hace es que se augure que los futuros retornos, tanto de un activo como del otro, pues sean menores. Tendrás que cargar más en la parte de renta variable si quieres intentar optar a una rentabilidad mayor, porque la renta fija poco va a dar y es posible que incluso hasta la rentabilidad sea negativa, o tendrás que ser mucho más imaginativo, pues como digo yo, pues metiendo nuevos activos que sean más complejos, lógicamente que requieren más análisis y tienen una menor predictibilidad. Y esto es pues muchos planes de pensiones planteándose incrementar pues inversiones alternativas, pues ya sea private equity, deuda privada, infraestructuras, como lo queréis llamar, ¿vale? Pero todo ese espectro un poco más de alternativos, ¿vale? Y la idea de inversión que os traigo es un tema que, aunque ya habréis oído mucho hablar de él, es el tema de la inversión sostenible, pero es una realidad. O sea, al final te das cuenta de que lo que empezó siendo probablemente una moda se está convirtiendo en una situación que está revolucionando mucho el mercado, que está llegando y que además es una situación imparable, ¿no? Y yo siempre lo equiparo con el tema este de había un anuncio que hablaba de las cholitas peruanas, ¿no? De cómo reivindicaban de alguna manera el papel de la mujer y ponían, digamos, en cuanto a la reivindicación femenina, ¿no? En el mundo laboral. Al final, la inversión sostenible está evolucionando de manera muy importante y ya no está en un aspecto de tipo climático, sino que ya cada vez hay más fondos al mercado que salen con temas de educación, hay cada vez más fondos que hablan incluso de igualdad de género, de reducción de brecha salarial, hay muchos temas
impacto, hay muchos temas que pueden ser interesantes y que de alguna manera uno puede incorporar a sus carteras y por tanto añadiendo posibles fuentes de rentabilidad que hasta ahora no teníamos. Para que os hagáis una idea, la inversión temática, puramente temática, que hace unos años era un 5% de las carteras de los fondos o de las carteras institucionales, hoy en día ya pesa casi un 20%. ¿Vale? Ese 20% es muy importante, ¿no? Porque quiere decir, cada vez hay más gente que las incorpora y, lógicamente, eso pues no solamente te añade nuevas fuentes de rentabilidad, sino que te da una diversificación natural en otras cosas que a lo mejor hasta ahora ni siquiera te hubieras ni planteado, ¿no? Esto es de una encuesta de Morgan Stanley, donde al final realmente donde viene la demanda o el driver principal de este tipo de inversiones viene puramente por la demanda de los clientes. Es decir, no es un tema que genera, porque la gente que pensemos que genera alfa, ni porque mejora el management de las compañías. Realmente nuestro cliente nos lo va a pedir. De hecho, creo que ya es en marzo de 2021 donde se va a incorporar una frase dentro de los test de idoneidad a los clientes donde se les pregunte, ¿quiere usted que sus inversiones sean socialmente responsables? Y a ver quién dice que no, ¿no? O sea, que decir que al final realmente es un tema que está superando, ¿no? los criterios puramente financieros, ¿vale? Aquí tenéis los flujos de fondos en ESG, en la línea verde, en el año desde diciembre del 2019. Como veis, frente a cualquier otro tipo de instrumentos financieros, pues lógicamente pues, ha tenido mucho tirón, ¿no? También el Fondo Europeo de Recuperación es muy importante, un 30% de ese fondo va destinado únicamente a inversiones climáticas. Todo esto supone, digamos, Pero también incluso habría que tener en cuenta que las compañías que tienen problemas para acceder a ese tipo de fondos de ayuda necesitan cumplir una serie de criterios sobre sostenibilidad que si no los tienes, con lo cual va a ser un movimiento retroalimentado. Correcto, efectivamente. Aquí, por ejemplo, tenéis en el caso de la renta fija, la línea verde es la renta fija Green Bonds ahora contra el índice agregado de renta fija. Pues es verdad que incluso hasta en renta fija ya está siendo un factor diferencial. Para que os hagáis una idea, las 3-4 últimas emisiones que hemos tenido de bonos verdes en las 2-3 últimas semanas, normalmente cuando emites un bono verde no tienes capacidad de aumentar el volumen nominal de la emisión, sino que si dices que sacas 500 millones, sacas 500 millones y luego no pueden ser 1.000, está teniendo demandas de 7, 8 y hasta 9 veces el volumen emitido, ¿vale? Eso que hace que los emisores se beneficien de unos cupones más bajos y, por tanto, de una financiación mucho más baja. Y eso hace que yo tenga mis bonos en cartera, ¿no? Que ya por lo menos son verdes y cumplen los criterios ESG. También es importante que sepáis que es un activo muy escaso y muy apreciado, ¿vale? Ahora mismo los bonos verdes solo suponen un 5% del total del crédito europeo, con lo cual, pues claro, os podéis imaginar que hay auténticas leches por llevarse, ¿vale? Y en el caso de este es un gráfico que viene de 2017, pero en el caso de la renta variable, pues parece que es un poco más actual, ¿vale? La tendencia es más reciente, ¿vale? Ahí vemos cómo ha sido precisamente la crisis del COVID la que ha provocado esa pequeña distorsión favorable hacia lo que es una inversión más enfocada a la renta variable temática, ¿vale? Y aquí pues incluyo las 3 temáticas básicas principales que serían sostenibilidad, demografía y tecnología, y luego ya de ella pues todo lo que colgarían como subtemáticas que podrían ser dentro de la parte de tecnología, sanidad, tecnologías médicas, robótica, etcétera, etcétera, ¿vale? Y eso es todo. Amigos. Muchas gracias. Pues, oye, estamos abiertos a preguntas, que no sé cómo funciona esto, no sé si la gente va a poder interactuar. Yo, pues para hacer un poco más corto la espera mientras vemos cómo queda manifiesta nuestra incapacidad tecnológica entre los ponentes. Te iba a hacer una pregunta, Nacho. Si tú tuvieras que escoger un activo refugio de aquí a final de año, ¿a dónde te irías? ¿Al oro, al yen, al franco suizo, al dólar? ¿Cuál ves como el más refugio en el corto plazo? No, al oro no. Ahora explico por qué el oro no, ¿vale? Probablemente, a ver, los activos refugios, históricamente activos libres de riesgo que se llaman, habían sido los bonos alemanes, cuanto más duración mejor, 10 años. Ahí se está manteniendo, pero si tuviera que elegir alguno, probablemente sería el dólar. El dólar es, bueno,
en un momento en el cual precisamente, aunque sí que es verdad que el Fondo Europeo de Recuperación apoya al euro, es cierto que el dólar ha sido históricamente un activo de tipo refugio, desde luego, elegirlo entre los otros sin duda, ¿no? El caso del oro para mí es muy flagrante porque en el fondo del oro es un activo que no paga dividendos, que no paga cupones, que simplemente es verdad que yo aparco mi dinero en un activo y está bien porque os he enseñado un gráfico donde veis que el 30% de las emisiones de renta fija europea están en TIR negativa, pues bueno, por lo menos tengo un activo en cartera que tiene posibilidades de apreciación, ¿no? Y que encima pues no incurro en la TIR negativa de un bono, ¿no? Con lo cual, como para aparcar liquidez está bien, ¿no? Pero lo que no me gusta del oro es que le veo que tiene últimamente mucha correlación con los activos de riesgo. Si os habéis fijado, tiene una correlación muy alta con la renta variable y con el euro contra el dólar, con lo cual, si cualquiera piensa que en este nuevo entorno al que nos podemos mover, a lo mejor el dólar puede debilitarse un poco a corto plazo, pues es verdad que de alguna manera el oro no sería un activo factible y menos después de lo que ha subido, ¿vale? Con lo cual, de elegir alguno me quedo con el dólar, más que el yen. Más que el yen, más que el yen. El yen también es un activo históricamente que se ha considerado como un activo refugio. Menos los últimos años, efectivamente. Donde está este nuevo entorno de mercado en el que nos estamos moviendo, pues lógicamente ha hecho cambiar muchas cosas, ¿no? Las preguntas. Vale. Vamos a ver, la producción de energía solar, eólica, hidrógeno, etcétera, etcétera, está creciendo de forma exponencial y esa es gratis. Entonces, coches, pues el eléctrico lo sustituirá la producción de grandes huertas eléctricas, sustituirá a los pantanos generando ciclo combinado, etcétera, etcétera. Es decir, yo ahora estoy poniendo en mi casa placas solares y voy a producir más del doble de lo que necesito que voy a revertir a la red. Es decir, y eso va a ser gratis. Es decir, España tuvimos la originalidad de ser el primer país en el mundo que pusimos un impuesto al sol, en un país en lo que es básicamente lo que tenemos. Una vez eliminado eso, el sol es gratis, el viento es gratis, el hidrógeno cuando se industrialice será gratis, es decir, eso va a sustituir al petróleo y otras fuentes de obtención de energía que en este momento son costosas de obtener. ¿Y los bancos? ¿Y los periódicos? ¿Y los músicos? Vale. Obviamente. Bueno, pues hablando con expertos del Oriente Medio, hablaban de entre 20 y 25 años. Es decir, pero lo que está claro es que no va a generar inflación porque si ahora es, no tengo ni idea, el 10% de producción, el año que viene será el 15%, el siguiente el 25%, es decir, la necesidad de energías fósiles y caras va a ir disminuyendo paulatinamente, con lo cual no va a generar inflación, desde luego el precio no va a encarecerse. Fijaos, desde un punto de vista de mercados, y antes ha dicho Alberto que ExxonMobil, el peso de ExxonMobil en el Standard & Poor's, cómo ha dejado paso a otras compañías, tal cual. El problema que tienen las petroleras ahora es, primero, que hacen un producto que es sucio, es decir, no es un producto limpio, ni dentro de la nueva, todo esto que os he contado de los bonos verdes y todo esto, pues no. Lo sé. El problema que tienen dentro de eso es que el mercado percibe que llegan tarde a la fiesta. Es decir, que ahora van a tener que invertir en activos renovables que ya tienen un precio muy elevado, con lo cual al final, pues claro, ponen en duda la viabilidad de los futuros retornos que puedan obtener a los precios actuales. Por supuesto. Claro, tienen que invertir y lo van a hacer. Si el problema no, el mercado no determina si lo van a hacer o no, asume que lo van a hacer. Lo que está poniendo en duda es que las inversiones sean rentables a los precios que están pagando ahora.
Y sobre todo lo de la capacidad de inversión, a ver, las petroleras generalmente tienen dos líneas de negocio, el upstream, el downstream, y uno de ellos basa fundamentalmente en la capacidad que tienen de invertir en exploración y en tal. Eso ha caído a niveles bajísimos, previsiblemente porque luego los retornos, el famoso, creo que se llama ROACE, ¿no? El de las petroleras, Sí. el retorno, eso ya es una entelequia que difícilmente van a conseguir, y lo que están haciendo además es intentar cambiar un shift a la obtención de energía mediante, obviamente, el griterío que oyen fuera sobre que son una compañía sucia y que el mundo ya no va por ahí. Es decir, ya dentro de poco se convertirá en un problema serio de conciencia decir que tú inviertes en una petrolera. O sea, va a ser difícil de justificar incluso para cualquier tipo de inversión colectiva, etcétera. Pero es que además el propio petróleo está generando ya unas curvas de precios de caps y floors mantenidos por geopolítica y por la entrada o no del fracking, que hay un break-even point en el cual automáticamente entran una sobreproducción de arenas bituminosas de Canadá, Estados Unidos, insufladas, que luego además cuando vuelven los precios o a niveles bajos por los árabes y tal, entran en compañías que la mitad de ellas están quebradas o están generando problemas. Es decir, es un mundo que ahora mismo, honestamente, desde el punto de vista del inversor, la opción razonable sería evitar. Para que te hagas una idea, el precio de la electricidad que está pagando en tu casa probablemente sea un 25% más barata ahora que hace 2 años. La electricidad que llega a tu casa. Y además, teniendo en cuenta eso también, igual que hablábamos antes de la caída de valoración de compañías históricamente con, yo que sé, Telefónica, yo la he visto con 100.000 millones de market cap y ahora está en 18.000. En cambio, Iberdrola, ¿qué capitaliza ahora? 70.000. Prácticamente la compañía con index que más capitaliza en el Eurostoxx 50 de las españolas. Eso es un cambio también de la forma de ver la energía, de dónde viene y cómo se produce. Iberdrola abandera el movimiento, de hecho es verde su color corporativo, intenta parecer que es una compañía que toda la energía que produce o bienes de generación hidroeléctrica, etcétera, etcétera. O sea, Hay aquí un par de preguntas, ¿no? Si queréis las respondo. José Parra, ¿no? José Parra pregunta ¿en qué modo puede afectar en la recuperación de los mercados gane Biden en las elecciones? Bueno, pues ya más o menos os lo he dicho. Tanto uno como otro a largo plazo no deberían de tener estadísticamente un impacto significativo en el mercado, por lo menos negativo. Y bueno, si gana Biden, pues habrá sectores que se beneficiarán más y otros que se verán más perjudicados. Lo más probable es que los regulados, eléctrico, utilities, sanidad, etcétera, pues se vean más distorsionados a corto plazo, aunque al final luego siempre las aguas van a su cauce, ¿no? Y la otra pregunta es cómo afectarían fusiones BBV Santander a medio plazo. Yo entiendo que hablará de la de Caixa y vale, bueno, el sector. ¿Vale? Las fusiones del sector. Vale, las fusiones del sector son positivas para el accionista, negativas para el empleado. Es así de claro, ¿no? El empleado de banca mal, el accionista bien porque mejoran los retornos, se reducen los gastos y al final pues se racionaliza la situación. Con lo cual es evidente que las fusiones de bancos son algo que van a llegar. De esto probablemente Javier sabrá mucho más que yo. Pero probablemente lo que ha ocurrido con CaixaBank ya es un paso previo a lo que puede ocurrir. El otro día leíamos que Sabadell ya ha encargado a un banco de inversión que le busque un novio. Santander se ha quedado atrás en España. Probablemente pues, alguien tomará la decisión. Lo que sí que está claro es que aquí, desde un punto de vista ya de puramente la inversión, y ya me lo llevo a mi terreno, yo preferiría tenerlos en cartera los bancos que son consolidables a los que van a consolidar. Es decir, de hecho es algo que estamos haciendo en nuestras carteras. Efectivamente, los comprables a los comparables, es decir, pues deuda, los bonos de Bankia ahora están muy demandados, los bonos de Sabadell están demandados, pensando que puede haber esa consolidación y por tanto esa reducción de primas y por tanto pues ese beneficio, ¿no? El negocio de banca al final es un negocio básico, tiene 2 grandes líneas, que es comisiones y margen. El margen financiero es prácticamente decreciente, es decir, todavía queda algo de margen financiero por los préstamos antiguos que todavía proporcionan un cierto margen, pero los nuevos préstamos, el margen financiero con tipos a cero son muy reducidos. El aspecto comisiones, pues hombre, ha tocado su techo, ya solo falta que te cobren comisión de buenos días cuando entras a la oficina. Es decir, es un negocio que por la vía del ingreso está muerto en este momento. Es casi imposible generar más ingresos.
Por tanto, solo queda una forma de generar más ingresos, o sea, generar mejores resultados, que es la reducción de costes. ¿Cómo se hace una reducción de costes en industrias tan consolidadas? La fusión. Si la fusión resulta que aquí tenemos 100.000 empleados y aquí tenemos 50.000, pues van a sobrar 40.000 casi seguro. Eso, llevado a la cuenta de resultados, es una posibilidad. Mientras los tipos sigan como sigan, la banca es un negocio que además ha entrado en una dinámica muy peligrosa, y es que la rentabilidad de ningún banco en Europa cubre el costo del capital. Los reguladores le piden más capital para aumentar sus ratios de solvencia, los bancos van al mercado y el mercado le dice, pero ¿cómo voy a suscribir algo que no me cubre los costes de capital? Por tanto, han entrado en una trampa muy difícil de salirse. La única solución para eso es fusión. El problema es que, en mi opinión, se está enfocando, como siempre, mal. Se está hablando de fusiones entre países, lo cual pone a muchos países como Alemania, España, intrapaíses, en oligopolios. La fusión que tendría que hacer sería Société Générale comprando un banco en España, el Santander comprando un banco en Francia, un alemán, bueno, la banca alemana está quebrada, el Deutsche Bank con problemas, Commerzbank perdiendo dinero, las Landesbank, las cajas de ahorros alemanas, vete tú a saber lo que hay por allí, como las nuestras, pero calladas, porque allí no hacen tanto experimento tal. Entonces, ese es el futuro de la banca, es decir, si no, nos vamos a un sistema de oligopolios en la que España va a tener 4 bancos. Bueno, pues, es lo más deseable. A la ecuación de Nacho diría bueno para el accionista, malo para el empleado y malo para el cliente. Efectivamente, para que os hagáis una idea, el último plan estratégico presentado por Santander en cuanto a proyecciones de futuro, 25% de crecimiento, 100% apalancado en crecimiento de comisiones. Es decir, ni siquiera asumen que el margen de intermediación vaya a crecer. ¿Cuál es el problema que tienen los grandes bancos, BBV o Santander? Su exposición internacional a divisas que no pueden controlar. Entonces, al final Santander es Brasil, México, BBV Turquía, la lira turca. Si veis la correlación en bolsa que hay entre la lira turca y BBV es brutal, y si veis entre el real brasileño y Santander ya tenéis la respuesta. Si pensáis que se va a apreciar una y que va a mejorar, ya sabéis lo que hay que comprar y lo que hay que vender. O sea, no es, lo estoy llevando al lado muy fácil, pero realmente es la realidad, ¿no? Si juegas al consolidable, que es al banco que puede ser comprado, pues estás jugando a otra versión totalmente distinta. Hombre, normalmente, ¿vale? El que compra paga una prima al comprado, por el valor del comprado. En el caso CaixaBank Bankia, evidentemente lo que se pretende es un banco más grande, en el sentido de que tiene más clientes, dando los mismos servicios, intentando que la absorción genere las famosas sinergias, que para dar los mismos servicios a un mayor número de clientes, con echar al comprado, o en su inmensa mayoría, o tal, es decir, esa sinergia básicamente es única y exclusivamente un ahorro de costes. Y punto. Una cosa que es obvia, que sufrimos todos, es la despoblación enorme sobre las poblaciones habituales que tenemos en el mercado. Las estándares es mucho más difícil anticipar movimientos con un comportamiento lógico y razonable. Y ya empieza a ser lógico. Y esto lo que ha conducido es, lo que hemos visto muchos años, en la situación de burbujas en algunos sectores y en algunos no. Y la vida se ha pinchado, no mucho. En otros casos se ha recuperado y hay otra vez. Y con esto voy a la primera intervención de Javier y Gabriel por el tema de la inflación. Yo estoy de acuerdo que no vamos a tener inflación hasta 2024 si seguimos haciendo igual. Que me temo que vamos a seguir haciendo igual. He mencionado que la transferencia ha cambiado un poquito. Es lo objetivo, lo que es también en absoluto suficiente. Pero el problema de todo esto, radica en la incapacidad de los representantes para manejarlo. Totalmente. No sabe. Se les ocurrió a eso no quiero termómetro. A regalar cheques a la gente para que es lo último, ya no quieres más. Por negativos, inundables, liquidez. ¿Cuál es el problema? El problema es que insisten, muy tontos, en seguir pensando que su objetivo es control de inflación. Entonces
consideran que la inflación es la cesta de la compra, es el IPC. ¿Vale? No, eso ya es desde hace años. La inflación es la bolsa, la inflación es el bono, claramente una inflación en el mercado de bonos digital, claramente hay inflación en algunos sectores de segmentos de la bolsa. Entonces, ¿cómo solucionar? Porque al final... La inflación, como dices tú, son los activos. Y ha incluido real estate, por ejemplo, todo lo que... Claro. Totalmente. El consumo básico es... El consumo básico es... Esto genera además que la clase media reciba incrementos salariales muy bajos. Y o bien te expulsan de la clase media porque recibe al paro, o bien no ganan más porque no sube la inflación. Entonces, ¿qué sucede? Que lo que sube es la bolsa. Y nos damos cuenta de que las grandes fortunas se han incrementado mucho más. ¿Por qué? Porque son las que han sido capaces de sacar ahorro para invertir en bolsa. Porque nadie invierte en bonos, porque tiene una rentabilidad negativa. Entonces, con esa liquidez, esa inundación de liquidez, ese colapso de la renta fija, la única vía es invertir en inversión. Entonces, ¿qué se genera? Pues que cada vez... O comprarte casas. O el real estate. El real estate. Y la clase media, sometida a las limitaciones de la normalidad, pues gana menos, está en el paro, o gana igual. Con lo cual, el gap se va ampliando cada vez más. ¿Cómo salir de esto? Fueron muchas políticas, no, yo estoy en activo sobre el impuesto, más de algo que tenía previsto. Pero no es fácil. Pero yo sugiero una cosa, que ¿por qué nos olvidamos ya de los convenios sindicales y hacemos por empresas? Y que la subida salarial se ligue al comportamiento de la acción. No, pero... Un montón de empleados van a tener un gran sueldo, y con ese sueldo van a poder consumir más, que van a generar inflación, etcétera, etcétera. Entonces liga el 50% de la subida al sueldo, el 50% al... Pero eso en los países anglosajones está muy asumido. Alberto y yo, que hemos trabajado en Barclays, teníamos una parte relevante de nuestro sueldo en tal, pero eso es un anatema en determinados sistemas políticos. Hay una parte positiva que me sube la acción, una parte facilitada porque mis gastos están de acuerdo que son por un año, ¿de acuerdo? Pero es recurrente si todo sigue. Entonces, eso también es una forma de frenar un poquito la burbuja, porque el inversor dirá, los gastos de este año, pero como suba los gastos van a ser más. Vamos a ver qué dinero reparte. Entonces, evidentemente en el espacio, porque en la privada tendrías que intervenir, pero a lo mejor los tíos tienen que ir por ahí, es decir, tenemos que hacer, decía Einstein, que la locura es hacer siempre lo mismo. Intentar resultados distintos. Llevas 20 años haciendo lo mismo y no consigues crear inflación. Ten un poco de imaginación y empieza a tocar otras teclas, porque está claro que lo que hace ni funciona ahora ni va a funcionar. Es curioso porque lleva 20 años el mundo, pero Japón lleva otros 20 antes. O sea, ya son 40. Ya son 40. Exacto, ¿eh? 10 años después. Sí, de hecho, hay una japonización de la economía brutal. Y lo que nos queda, ¿eh? No. Pero mira, Juncker, el presidente de la Comisión Europea, dijo una frase muy cínica, pero que era verdad. Es decir, podríamos saber lo que hay que hacer para solucionar esto. Lo que no sabemos es qué hacer si hacemos esto para ganar unas elecciones. Claro. Entonces, el problema es que luego está en la segunda parte. Un político está para conseguir el poder, no para solucionar problemas. Entonces, tu objetivo es a 4 años para ganar unas elecciones, con lo cual una medida a 10 años es irrelevante en ese mundo. Entonces, ya lo dijo, sabemos lo que hay que hacer, pero como lo hagamos no ganamos unas elecciones en nuestra vida. Sí, le tendría que haber dicho, sabemos lo que hay que hacer, pero no sabemos si queremos hacerlo. Claro. ¿Tú tenías una pregunta? Bueno, la bolsa ya se ha recuperado bastante. Lo que yo he dicho es que si hay una vacuna, cuanto más a corto plazo se produzca, pues mayor reacción positiva puede tener sobre el mercado, ¿no?
pero probablemente, o sea, que decir, será por revisiones al alza de las estimaciones de crecimiento. Cuanto más acotado tengas el problema del virus, lógicamente, más predisposición habrá a que la gente tome riesgo y piense que va a mejorar la situación. Además, no nos olvidemos una cosa. Una cosa es que inventemos la vacuna y luego vacunemos 50 millones de tíos. Es Por decir, supuesto. y en Estados Unidos vacunar 300 y pico millones con los antivacunas, los no sé qué, o sea, que no es un proceso de, venga, No. todos, o sea, eso es un proceso que va a llevar en un país como España, que somos 4 gatos, 46 millones de personas, mínimo un año vacunar a todos. Partiendo de la base de que ya hay, según encuestas, un 40% de los españoles que dicen que ellos no se van a vacunar. 40. Un 40. Vamos a ver, yo eso lo entiendo porque es relativamente... Cualquier tipo de vacuna requiere, y lo que comentábamos antes de la FDA americana, requiere unos test para ver efectos secundarios que en este tipo de proceso como el que llevamos ahora de urgencia se lo van a saltar. Pedirte voluntario para ser cobaya, y otra cosa importante es que yo creo que el bicho este que vivimos está teniendo un comportamiento distinto. Es decir, ha hecho mucho hincapié Ignacio antes cuando estaba hablando del tema en que efectivamente la tasa de contagio se ha vuelto otra vez a niveles muy elevados, pero la letalidad es bajísima. Bajísima. Y más si desgraciadamente todos tenemos abuelos y los queremos mucho, pero más si circunscribimos realmente a la franja de población que se está siendo víctima del COVID, que es por encima de los 70 y tantos años. Lo mismo hay que hacer también un repensamiento de lo que realmente estamos sufriendo. Es decir, en el mundo todavía, y cualquiera que se meta sin ir más lejos, en Worldometer, que es una página en la que ves estadísticas en tiempo real de todo, todavía se muere en el mundo más gente de SIDA que del COVID, ¿eh? Y el SIDA ya a nadie le preocupa lo más mínimo, entre comillas. Es decir, ya sabemos que para determinadas cuestiones hay que tomar ciertas medidas, etcétera. Todavía se muere en el mundo casi tanta gente o más gente de malaria que de COVID. Y la malaria, que yo sepa, a la gente no le prohíbe venir ni a Tailandia ni a Colombia, donde hay zonas endémicas de malaria. Y no hay ni confinamiento en el Chocó, ni en la parte de Birmania, no sé dónde. Es decir, aquí hay una pandemia, de gripe mueren 500 y luego exactamente de gripe normal. Ojo, pero es que además, el otro día lo estaba diciendo un médico, la gripe contabilizada como gripe, es que decía uno, hombre, si yo luego realmente cuento los que tenían gripe y eso le provocó una complicación que se lo llevó por delante, seguramente hablamos del doble, cosa que en el COVID sí se hace. Se dice, empezó con el COVID y al final lo ha matado, no sé qué complicación de no sé qué. Es decir, yo creo que la sobredimensión mediática que ha tenido esto y luego las consecuencias de que nadie sabía cómo manejarlo, está generando unos comportamientos que a lo mejor, no sé si por las elecciones americanas el tema de la vacuna está, como dices tú, completamente encima y tiene un trasfondo político detrás, pero a lo mejor es que el tema de la vacuna en un año vista a lo mejor tampoco es tan importante, ¿eh? No creo que sea que el mercado esté permanentemente enfocado en la búsqueda de una vacuna. Ya hay una ciudad de más de 1 millón de habitantes, Manaus, en Brasil, que ha llegado ya a la inmunidad de manada. Es decir, ya no, el bicho no encuentra receptores suficientes como para ir. Ya da igual la vacuna. Sí, la R se acabó. Sí. Si te lo quieres llevar al plano práctico y teniendo en cuenta que el gestor tiene que ser una persona bastante, o sea, yo no puedo pensar, pues es que va a salir una vacuna o no va a salir una vacuna. Tu obligación es asignar probabilidades a que eso ocurra. Es decir, a día de hoy, si yo veo el artículo del Washington Post diciendo que la FDA va a poner restricciones, yo tengo que ponerle un freno a mi escenario optimista sobre el lanzamiento de la vacuna antes de elecciones, y eso es lo que yo tengo que aplicar a mi cartera. O sea, porque lo demás es un juego de azar. Que salga o que no salga, ¿qué quieres que te diga? No tengo ni idea. No tengo ni idea. Ni tampoco sé lo que va a pasar con la bolsa en los próximos 3 meses, pero tú vas asignando esas probabilidades a los escenarios y vas valorando y moviendo el capital en función de esas probabilidades. Es así. Bueno, tú tienes información privilegiada. Eres la oveja negra de la familia, el único que no es médico, ¿no? Efectivamente. Efectivamente. Como no servía para médico, tuvo que acabar aquí con nosotros hablando de estas cosas. Efectivamente.
cargas, necesidades y tal, y cree que puede volver la situación a que estamos antes del COVID, que podría volver a pasar. Yo creo que las clases sociales van a sufrir un alargamiento. Es decir, que lo que ahora está concentrado en baja, media, tal y cual, ese concepto va a desaparecer y va a sufrir un alargamiento brutal. Y la tecnología lo que está haciendo, como decía Alberto, es creando guetos. Entonces, al final, va a haber un grupo social que dará valor añadido, que serán los que ganen dinero y los que se vayan posicionando arriba. Y luego va a haber, digamos, los de mantenimiento, por decirlo alguna cosa, que se van a ir separando cada vez más. Es decir, yo no creo que volvamos a la tradicional sistema de clases, sino que eso se va a ir alargando hasta crear 10 o 12 clases, o 7 o 8. Pero eso coge a Aldous Huxley, el libro Un Mundo Feliz, reléetelo y te da una idea un poco aproximada de cómo puede terminar. O muy fácil, te vas a la lista Forbes y comparas la de hace 6 meses con la de ahora y te das cuenta de que los ricos de ahora no tienen nada que ver con los ricos que eran hace un año. Sí. Antes eran compañías tradicionales y ahora son compañías como Pelotón que vende máquinas para correr en casa, ¿vale? Entonces, eso o un indio que está con una farmacéutica que no sé qué, no sé cuánto. Es así, ¿sabes? No te olvides que todo el dinero que vaya a caer en esas grandes fortunas desaparece. Es decir, por poner un ejemplo, Amancio Ortega, si este año en vez de cobrar 1.000 millones, cobra 2.000 millones de dividendos, ¿qué va a hacer con esos 1.000 millones? Nada. Sí, porque no puede comprar la bolsa, me has dicho tú que no podía. No puede comprar edificios en la bolsa, está jodido, no. O sea, te quiero decir que, bueno, podrá crear empresas y tal y cual, pero esa concentración arriba lo que hace es que seamos una sociedad muy cabezona y que nos falta un poco de cuerpo. Sí. Bueno, ¿cómo creen ustedes que el incremento masivo de la deuda pública en Europa y en América va a afectar a la bolsa o está afectando a la bolsa en relación con si hay mucha deuda pública, más gente va a decir bueno o no, o si luego más tarde a largo plazo al pagar esos bonos, cómo van a afectar la economía de los países? Mira, el 50% de las emisiones que salen al mercado se las queda el Banco Central Europeo. El Banco de Japón es el mayor tenedor de deuda de todas las compañías japonesas y creo que dueño del 60% de las compañías del Nikkei. Al final, tampoco hay tanta deuda disponible. Mira, De hecho, es un recurso escaso. Yo te diría, ¿tú crees que los países van a generar superávit como para devolver deuda? Pues Ni con inflación. eso, ¿o inflación para compensarla? No. Pues ahí tiene la respuesta. Esto es un juego en el que, si al final el Banco Central Europeo es el que tiene toda la deuda europea, puede decir un momento, oye, y si me refundo como Banco Central Europeo y empiezo de cero y todo esto lo borramos, ¿por qué no? Eso pasa siempre, es decir, como todo sistema necesita adaptación a la realidad. Por eso he empezado diciendo que el capitalismo necesita reconstruirse. Es decir, porque ahora se ha perdido el ascensor social que hemos comentado, se han perdido una serie de temas y él necesita ser repensado. Eso es una realidad, que necesita repensarse. Como está, nos aboca a algo que se aleja mucho. Es decir, y además, piensa, el sistema del libre mercado está basado en una igualdad de oportunidades y empíricamente todos sabemos ya que esa igualdad de oportunidades ya no existe. O sea, un niño nacido en Pozuelo no es lo mismo que un niño nacido en Vallecas. Antes se aproximaba mucho. Es decir, yo, si habéis hecho los cálculos, he dicho que empecé a trabajar en 1974 y empecé a trabajar con 16 años en la ventanilla de un banco. Y conseguí, bueno, pues estudios, no sé qué, haciendo cosas. Había alguna posibilidad de romper para arriba esos techos que eran mucho más frágiles que son ahora. Ahora es mucho más difícil que cuando yo era joven. Pero también hay una cosa, que no la metemos nunca en la ecuación, pero somos, en Occidente en general, llevamos aproximadamente 75 años sin una gran guerra.
Normalmente, Es que eso corrige mucho. Exactamente. Normalmente esas correcciones de paradigmas, de sistemas y tal, y de gran potencia dominante, sistemas de comercio que van bien de una forma u otra, re-rating de la población. Imagínate lo que para el mundo fue que en el 45, sin ir más lejos, hubiera 60 millones de muertos, 5 grandes países absolutamente destruidos y lo que implicó para un cambio económico global. Pues ahora no tenemos guerras. Entonces, ¿ahora cómo lo hacemos? Pues de maneras distintas, pero esas luchas por el cambio se producen pues de otra manera y con otra intensidad. Pero claro, siempre hay un cambio, siempre hay un cambio. Sí, pero la guerra del Congo, entre comillas, mira, es tan poco importante que no sale ni en los telediarios. Es decir, efectivamente la guerra mundial ¿Cómo te influye africana... a ti una guerra en el Congo? No, es que eso no son guerras, eso son batallitas. No, eso es, de alguna incluso forma. además son guerras Por muy crueles que sean. montadas por gente que está detrás para sacar algún beneficio tangencial. Pero, entre comillas, esas guerras... Mira, en África, cuando estudias geopolítica, la guerra del Congo se llama la Guerra Mundial Africana. Ha llegado a haber 20 países implicados en esa guerra. Y nosotros, vamos, si hacemos una pequeña encuesta de aquí y tal, dudo mucho que alguno de nosotros supiéramos poner el Congo en un mapa. O pasar de Además, hoy en día las guerras ya no van a ser de tirar bombas y todo eso, eso desgasta mucho. Hoy en día, pues te cortan la electricidad, te cortan la... Es decir, las guerras van a ser de hackers. De hecho, leí que Estados Unidos había despedido casi 500.000 de soldados y había contratado no sé cuántos decenas de miles de hackers. Pero no solo eso, es que un portaaviones americano vale, creo que ayer no sé si son 3.000 millones de dólares. Un portaaviones. Y un misil de baja calidad norcoreano, imagínate que se casca un 3.000 kilos. Un F-35, el nuevo avión dominante que ponen en el aire y tal, no, tampoco recuerdo exactamente la cantidad, pero bueno, o sea, ya no hay proporción entre el riesgo económico que sufres al poner en danza un bicho de estos, cuando lo que puedes hacer es coger un dron sin tripulante, además, que lo que coste de la vida también, luego no tienes que meter el ataúd ese con la bolsa esa negra, lo sueltas por ahí y luego aparte están los hackers, es decir, que ya la guerra de mandar gente al picadero y cosas muy costosas, no creo que la veamos. Las guerras de divisas es la última moda. Claro. O sea, al final es y las comerciales. Las comerciales. O sea, al final Estados Unidos ataca comercialmente a China, el yuan deprecia y entonces hace que su producto sea más competitivo y vende Mira más. la situación con las sanciones en Irán. Les están agobiando. O sea, una población de 100 y pico millones de personas hecha polvo que no pueden vivir el día a día. Están agobiados. Las guerras ahora se hacen de forma distinta. Hablando de turbulencias y un poco también de batalla, ¿cómo va por ejemplo China? Que yo veo que es una gran amenaza mundial por su poder económico que tiene. Bueno, ¿por qué amenazar? Mira, hay una lucha mundial entre sistemas de mercado, entre sistemas políticos. Claramente hay un bloque de democracia liberal y otro bloque muy importante yo estando en China, yo he puesto un negocio allí y voy ahora menos, de ahí me decían que ellos, digo, ¿qué sistema hay aquí? Me decía, capitalismo inteligente. Yo decía, ¿en qué consiste? Dice, sistema de libre mercado absolutamente para lo que tú quieras, pero sin elecciones, que eso es un coñazo y no conduce a nada. Me parece un extremo cínico, ¿no? Pero esos son dos sistemas imperantes y lo tienes en China, en Rusia, en Vietnam, en una tercera parte de la población que vive en el Pacific Rim, todos tienen un sistema de gobierno muy parecido. Aquí en Europa y en Estados Unidos, hasta ahora, que vete tú a saber ahora si Trump dice que no le da la gana irse del poder y todas esas cosas, hemos mantenido un sistema de democracia liberal y tal y cual. Y claramente hay un conflicto entre las dos partes. Pero, sin embargo, igual que cuando China era Rusia era la segunda potencia, era una potencia que exportaba ideología, China no está exportando ideología. A China le da igual el sistema de gobierno en tanto en cuanto pueda hacer negocios, intercambiar mercancías y vender cosas. China no es un exportador de ideología. Con lo cual, digamos, minimizas un poco el riesgo. A él le da igual quién haya ahí en tanto en cuanto tengas cifra para comprar, vender y hacer. Otra cosa es que si eres chino y te toca allí y tienes un sentido de democracia liberal, estás hecho polvo. Pues te pasa lo de Hong Kong. Ya está. Sí.
Hombre, lo que está claro es la desaparición de Europa como nación, como todo importante. Europa se va a quedar como un parque temático de que vendrán a ver el Louvre, a comprar moda en Milán y a nuestras playas y tal cual, pero como potencia económica Europa se ha quedado entre dos mundos y, hombre... No, y como esquema de valores, es decir... Sí, nos hemos quedado como una referencia de valores. Exacto, Europa, como dice... Como a todos nos gustaría ser, pero no vamos a ser nunca porque es un... Europa ahora mismo, como dice Elena, el concepto internacional es el viejo cascarrabias que se sienta en la mesa a echar la bronca a todo el mundo porque tiene la razón moral sobre todo, pero que al final le dicen, abuelo, cállate y vamos a lo nuestro. Y poco más. Sí. Sí, porque hay que cenar, ¿no? Y esas cosas. Muy bien. Oye, gracias. Voy a cerrar aquí. Porque... Es como la Bruce Springsteen, los demás hemos dicho. Qué tonto eres. No, yo no lo sé. Pero yo a mi hijo le dije que estudiase chino. No, no sé, los chinos tienen un problema que China es el país del mundo con más